Buenas tardes. ¿Se oye bien, no, Pedro? Bien. Todo este montaje de micrófonos es que tenemos intención de subirlo a YouTube las charlas que vamos a empezar hoy con Salvador. Bueno, simplemente 5 minutitos para contextualizar un poco la presencia de Salvador García Ayllón. Sabéis que es un ciclo de charlas que hemos decidido poner en marcha las personas que hace ya unos años pusimos en marcha Diario de la Manga para presentar el último trabajo de investigación que he hecho sobre la historia de la manga. Por tanto, son charlas estrictamente académicas. Desde un punto de vista histórico vamos a ver pues, los orígenes de la manga, de la urbanización de la manga, con todas las consecuencias que haya podido traer posteriormente, ¿vale? Simplemente sí quiero matizar eso, que son charlas académicas, son charlas pues simplemente para tener información, la mayor información posible. Posiblemente no hayamos logrado alcanzar toda la información que todavía debamos de conocer sobre el origen de la manga y el origen del urbanismo de la manga, pero Salva, afortunadamente, lo conocéis porque ha sido director general de Transportes, Puertos y Costas, ¿vale? Pero es que además, y eso es lo que me obligó a pedirle que viniera, es que su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia fue sobre el urbanismo de la manga. Un tocho de 800 páginas que tenéis a vuestra disposición si alguien tiene curiosidad, porque yo he tenido la suerte de leerla y es interesantísimo porque se conoce realmente el origen de este poblamiento. Siempre lo digo siempre que hablo del pasado, yo soy un friki del pasado, es porque en el pasado están las respuestas a los problemas que tenemos en el presente. Creo que eso, tanto a nivel personal como a nivel social, el origen de nuestra actualidad, de nuestra realidad actual, lo tenemos en el pasado y hay que conocerlo. Y la manga es un entorno donde históricamente se ha trabajado poco. Desde que estoy yo publicando algunos artículos de investigación histórica, me he dado cuenta que la manga se ha trabajado poco desde un punto de vista académico, documental, qué se ha hecho, qué ha pasado aquí en la manga. No ha habido acceso a muchos documentos, afortunadamente ya están empezando a florecer. Este último libro que presentaré el sábado que viene, veréis que está hiperdocumentado, no hay absolutamente ninguna opinión subjetiva, es simplemente documentación. Datos, información, que es lo que realmente necesitamos para conocer la realidad de la manga. Hasta tal punto, ahora les estaba comentando a Salva que hasta tal punto me interesa enfocarlo desde un punto de vista estrictamente científico, historiográfico, que toda la documentación que hemos conseguido, unos 3.000 o 3.500 legajos originales desde los años 60 hasta los años 80, son documentos que ya estoy gestionando la entrega al Archivo Regional de Murcia. Estoy hablando ya con Fresneda, el responsable del Archivo Regional de Murcia, y ya he quedado con él en que voy a depositar en el Archivo Regional toda esa documentación original para que tenga acceso futuros historiadores a todos esos papeles. Como le estaba diciendo Salva hace un momento, el trabajo de investigación, todos estos trabajos son en código abierto. Quiero decir que no está cerrado, está abierto a cualquier tipo de modificación que sea necesaria para seguir avanzando hacia el conocimiento total de la historia de nuestro pueblo, que al fin y al cabo es nuestro pueblo. Es una línea creada por mí, por nosotros, por 3 o 4 frikis, como yo digo, de la historia de la manga, que no tiene absolutamente ningún apoyo institucional, y me gusta decirlo. No pasa nada, no tenemos apoyo de ninguna institución, no queremos tener apoyo de ninguna institución, y entonces solamente nos asentamos en 2 pilares fundamentales, que es que el vecino tenga interés en conocer la historia y que las empresas locales tengan el gesto de ceder pequeñas cantidades de dinero para nosotros poder mantener el tinglado en marcha. Así de sencillo. Mientras que haya empresas locales, en estas charlas, por ejemplo, Valmanga nos ha encantado un dinero para esto, el Hotel Cabana también nos entrega, pues entonces nosotros podemos seguir manteniendo este ritmo de conferencias, ¿vale? Y luego el otro es que los vecinos, que vosotros tengáis interés. Mientras que nosotros tengamos garantizados un volumen de visitas en Diario de la Manga de 2.000 visitas diarias, que está muy bien, sobre todo la sección de historia, que veo que interesa y que gusta, nosotros seguiremos trabajando en esa línea hasta que nos cansemos.
porque no tenemos detrás a nadie que esté manteniendo esto. Y por último, sí quería citar, y ya para dar paso a Salvador os voy a contar quiénes son los que van a venir, ¿vale? Ha habido cambios, nos gusta la improvisación. ¿Os acordáis que, no sé si habréis visto en Diario de la Manga, que en un primer lugar iba a venir Juan Ramón Lucas? Juan Ramón Lucas se ofreció encantado a venir a iniciar estas charlas porque él está escribiendo una novela sobre el tío Lobo, que es el origen ancestral de todos los maestres que después se asentaron aquí. Pero ha dado la circunstancia, la casualidad, mala suerte hemos tenido, que coincide con su presentación de la novela en Madrid y en la mina Grupa Vicenta, que me ha dicho ahora mismo Idoia, que estaba por aquí, que la va a presentar el día 5 de junio, o sea que va a presentarlo en breve. Entonces, claro, la editorial le ha puesto unas condiciones que yo entiendo y entonces pues nos ha dejado colgados. Bien, pues nada, pues mala suerte, le agradecemos el hombre el hecho y ya le invitamos a que posteriormente, cuando ya no esté comprometido con la editorial que va a publicar su novela sobre el tío Lobo, que estoy convencido que va a ser muy interesante, pues a lo mejor ya tendremos acceso y le pediremos que venga y organizamos una charla. Bien, Salvador García Ayllón, ya os lo he dicho, este hombre, antiguo director general de Costas, Transportes y Puertos, no sé si en ese orden o no, viene aquí en calidad de académico. Creo que es uno de los pocos doctorados que hay sobre la manga porque hizo su tesis doctoral sobre esto. Después, el sábado que viene, presentaré yo el libro. Os hablaré sobre las cosas que hemos descubierto, entre comillas, sobre la manga. Le sigue Jorge Bañón, que anda por ahí el hombre. Este hombre nos va a pegar un repaso, además, es vecino de Cabo de Palos de toda la vida. Friki como yo, que me encanta decirlo, porque no es una cosa peyorativa, sino todo lo contrario. Es un amante de la historia y encima está muy vinculado al mundo militar, con lo que nos va a dar un repaso a todos los hitos más importantes de la historia militar en la zona. Después vendrá Mari Carmen Berrocal. Sabéis que es la directora de Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena. Es una persona que está muy vinculada o muy entregada al hecho de intentar salvar todo el pequeño o poco patrimonio que tengamos nosotros aquí en la zona, que hay mucho, no solamente el monasterio de San Ginés, tenemos otra serie tenemos la factoría Garum de Castillicos, tenemos Cueva Victoria, en fin, que hay una serie de lugares muy interesantes y que estoy convencido que Carmen Berrocal nos podrá contar cuáles son las estrategias o qué es lo que se está haciendo para mantener o salvar el patrimonio. Y por último está Javier García del Toro, que todo el mundo conoce, porque es el profesor más mediático que hay en la región de Murcia. El tío no para, está todos los días, si lo tenéis en redes sociales, es un incansable, pero tenemos un problema con Javier García del Toro, es que está delicado de salud. Hasta ahí puedo hablar. Me ha dicho el hombre que posiblemente no pueda, ¿vale? En todo caso, si no puede, la ruta, el itinerario que ya hemos concertado ese día para hacerlo, lo vamos a hacer a través de la Asociación de Guías Turísticos de la región, para no perder el acceso que tenemos a Cueva Victoria. Tenemos 35 plazas para poder visitarla, no queremos perder esa oportunidad de visitar Cueva Victoria. Entonces, casi convencido de que se hará, pero si no puede ser con Javier García Toro, porque el hombre realmente está mal, pues entonces lo haremos a través de la Asociación de Guías Turísticos de la región. Bien, pues dicho esto, yo ya me callo totalmente. Los dejo a Salvador García Ayllón. Hemos previsto aproximadamente unos 50 minutos, ¿no? Aproximadamente, y luego abriremos un turno de preguntas por si alguno de vosotros queréis hacer una pregunta a don Salvador. Muchas gracias. Adelante, Salva. Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir hoy, más aún a todos los asistentes, todos los vecinos de La Manga, las autoridades locales que están aquí, a Tony también, gracias por venir. En primer lugar, ahora tú por venir, porque el día que hace hoy tampoco invita mucho a venir a La Manga, pero mira, hemos conseguido una forma bastante importante. A mí, cuando me ofreció José Luis el tema de venirnos a contar un poco la historia de La Manga, de mi tesis doctoral, yo también soy enamorado de La Manga, evidentemente, y me apetecía mucho, es verdad que al principio me dio un poco de miedo porque me parecía un poco, digo, habiendo sido exdirector general,
pues seguro te van a empezar a preguntar de si el Puerto Mayor, de que si el... Vamos, los follones que tiene la manga conocidos por todos con el acceso norte y tal, o incluso el AVE y el aeropuerto, ya que estamos, como uno llevó la materia, pues también a... Pero bueno, también es verdad que yo el paso como director general lo recuerdo con mucho cariño, incluso conseguimos fondos para la manga, y hay unos fondos importantes para la manga, a través del IT y el Mar Menor, y el caso también es un poco, digamos, pues contar sobre todo el día de hoy un tema que yo creo que estos últimos años ha tenido cierta divulgación en el sentido de que sí que se han ido publicando cada vez más cosas, sobre todo ya apreciar el esfuerzo de mucha gente que aquí presente hoy, algunos de ellos, y sobre todo José Luis también, con todo el tema de la divulgación a nivel investigador, de todo lo que ha sido la parte retrospectiva histórica de la manga. Yo cuando empecé a ver este tema, me acuerdo con Javier hace unos años empezamos a ver imágenes de fotos antiguas de la manga que nos gustan mucho a todos, ¿no? De ver aquellas fotos en blanco y negro de lo que había antes, ese rollito nostálgico, ¿no? Que nos gusta. Pues incluso, fíjate, viendo todo eso, pues me surgió, incluso la posibilidad de, indagando un poco en la historia, de hacer una pequeña investigación. Y a poco que ibas desgranando cada una de las capas que tenía esa cebolla de pequeñas historias, pues veías que había una cantidad de información muy interesante que nunca había sido puesta en valor. A nivel de investigación no había, de hecho, yo estuve buscando tesis doctorales de la manga o cosas relacionadas con la manga, no había más que algún tema, sobre todo muy enfocado desde el punto de vista únicamente turístico y muy enfocado en el tema, en el ámbito más global, o sea, no un tema específico de la manga. Y a nivel del proceso urbanizador, evidentemente, todo lo que habéis un poco la génesis del desarrollo de la manga no había nada. Por eso estoy un poco un pequeño resumen de lo que fue mi tesis doctoral, ¿vale? He puesto básicamente imágenes, sobre todo para hacerlas más amenas y dejado un poco la parte más científica y académica, más, digamos, técnica, más al final simplemente, y la he intentado reducir para hacer más amena un poco la explicación, ¿de acuerdo? O sea, simplemente es un poco hacer un pequeño análisis retrospectivo de dónde vino esto, cómo llegó, ¿vale? Y la idea es un poco, pues eso, divulgar un poco más la historia de la manga, porque es verdad que es un tema que es apasionante realmente. Desconocemos realmente el tesoro a nivel histórico y arquitectónico, o incluso, digamos, de pequeñas anécdotas que aquí que es tremendo. O sea, en ese sentido, yo creo que la manga tiene un potencial que es, vamos, que está pendiente incluso de poner en valor en muchos aspectos. Y por eso un poco, ya digo, yo en su día hice una tesis doctoral, la deposité en el Centro de Interpretación de Cabo de Palos, para quien quiera, es un tocho, como ha dicho José, un ladrillo de 800 páginas, ¿vale? Para quien quiera mirarla, ¿vale? Tiene muchas fotos, por lo tanto, si a alguno le gustaban las fotos. Y también quien quiera que no, evidentemente, hoy estamos en la era digital, está todo disponible en Internet, a poco que se pone en el nombre y busca el nombre que está ahí puesto en la pantalla, aparece con mi nombre y tal, se puede uno descargar el PDF sin problema, está todo, como dice José Luis, en código abierto. Bien, pues voy a proceder un poco, a contar la historia, ¿vale? Intentaré ser breve. Lo voy a hacer de pie, si no os importa, porque más por mi labor de profesor de universidad estoy acostumbrado más a la parte de político, es verdad, me lleva más a estar con micrófonos y estar, digamos, en un atril, pero prefiero estar andando y contaros un poco con un PowerPoint. Bueno, pues como os he dicho, yo soy profesor de la Universidad Politécnica. He puesto Universidad Politécnica de Valencia porque es que yo cuando empecé no había nada ni nadie ni que me llevase la tesis doctoral ni me dirigiese la tesis doctoral aquí en la región de Murcia de temas de urbanismo, y tuve que irme a Valencia que me la dirigiesen. Por eso, aunque soy profesor de la Politécnica de Cartagena, pongo la de Valencia. Voy a contaros un poco la historia, ya digo, básicamente una pequeña retrospección de dónde viene esto, ¿vale? De que la contextualización histórica del turismo, cómo surge en el caso de la manga, los proyectos que se desarrollaron. Y ya al final un poco, pues en modo más reflexivo, el análisis que se hizo en la tesis doctoral, un poco para que veáis el planteamiento de dónde venimos y hacia dónde vamos un poco en la manga, ¿de acuerdo? Bien, como antecedente simplemente histórico, para un poco situar, ¿vale? El tema del turismo que tenemos aquí muy integrado actualmente es un tema relativamente reciente a nivel histórico. Es decir, el turismo como tal, pues surge, el turismo que conocemos hoy a nivel de turismo de masas, surge hace 50 o 60 años, ¿vale? A principios del siglo XX lo que había era, pues, pequeños turistas o visitantes ocasionales de las playas, como estas señoras que iban ahí a pasear por la playa, o incluso, pues eso, turismo más, como lo había en la playa, sobre todo en la zona norte de España, pues zonas, digamos, de turismo de, pues, un poco más, pues, de balnearios o cosas así un poco más por el estilo. No era un turismo como el que tenemos hoy de sol y playa, ¿de acuerdo? Eso, para que veamos incluso a nivel mundial, pasaba lo mismo en otros sitios. En Europa teníamos turismo de balnearios, en el norte de Francia, por ejemplo, y en Florida teníamos lo que conocemos ahora como el turismo de resort, ese turismo que no está en la costa, sino que estaba en lugares interiores con chalets, ¿no? Pues es un poco lo que había, por ejemplo, en Estados Unidos. El fenómeno del turismo, cuando se lo empiezan a plantear de verdad
en España, por ejemplo, es en los años 50. Bueno, en los años 50 empieza ya a plantearse como una necesidad. Había ciertas reflexiones teóricas en los años 30. Esto, por ejemplo, es una publicación de un grupo de intelectuales catalanes, arquitectos catalanes, que planteaban, por ejemplo, necesidad de... Es necesario organizar el reposo de las masas. Bueno, aquí hay Segunda República, pues hay muchos intelectuales de izquierda que pensaban, pues había un poco que urbanizar la costa para poder, digamos, toda esa masa obrera, llevarla, digamos, a un poco, vamos, estandarizar, democratizar un poco el acceso a las vacaciones. Incluso en el periodo franquista, los años 50, empezaron a surgir, en el contexto, no sé si conoce, de los poblados de colonización, que eran un poco, digamos, poblados, con lo cual Franco intentó reconstruir España un poco, pues, asentando a la gente en territorios. Pues, por ejemplo, Marbella, curiosamente, Marbella conocemos de Jesús Gil y el Boato y el Lujo, pues en sus inicios también tuvo una parte, bueno, de hecho, originariamente tuvo una parte de asentamiento poblacional para los obreros, ¿vale? De hecho, del sindicato vertical, evidentemente, pero para los obreros que se tenían que sentar allí, porque Marbella ya veremos también que es un producto como la manga, surgido de un contexto histórico legal de esa misma época y con ese mismo mecanismo que se llamará la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Y eso es un poco lo que venía a contextualizar de dónde surge la manga. ¿De dónde surge la manga? Pues básicamente, ahora que está más tan de moda el tema de los cambios de gobierno, ¿no?, en el Estado, pues hay una crisis, un cambio de gobierno muy fuerte en el gobierno en la época franquista, en los años 50, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de la guerra, ¿no?, la gente que se ve un poco alrededor de Franco en cuanto a formar gobierno, que era el que ostentaba el poder, eran básicamente los que eran compañeros de guerra de armas de Franco, gente del ejército, generales, y también, digamos, los falangistas, la gente de la Fe de Hons, ¿vale?, que eran, digamos, gente, digamos, pues que tenía una formación militar importante, evidentemente, tenían básicamente un conocimiento, digamos, del país, evidentemente, y en el ámbito social que controlaba Franco, pues digamos, mucha raigambre, pero evidentemente no tenían ni formación, muchos de ellos, administrativa, ni tampoco formación empresarial. De hecho, esto lleva a que a España tiene en los años 40 un largo periodo de autarquía, es decir, que se encierra en sí misma, no se abre al exterior, digamos, a nivel incluso ni siquiera comercial, y en los años 50, principios de los 50, se empiezan a dar cuenta que esto lleva al país un poco a una crisis, digamos, sin precedentes, es decir, que faltaba para comer. Y eso, digamos, hace que haya una segunda generación dentro del franquismo que empieza a escalar posiciones en el poder y llegan los ámbitos de los años 50 al poder, que es lo que llaman los tecnócratas, ¿vale? Gente procedente de la universidad, del Opus Dei, de organizaciones alrededor del franquismo que tenían, digamos, ciertos ámbitos de poder, pero que estaban muy formadas. Gente sí que había trabajado en el mundo de la empresa, gente que eran catedráticos de universidad, ¿vale?, gente que tenía, digamos, una cierta proyección a nivel intelectual, y esa gente empieza a ocupar parte de los asientos ministeriales del gobierno. Y un poco le dicen a Franco, mira, si seguimos así, vamos a pique, ¿vale? De hecho, es cuando entra también el cambio, digamos, en los años 50, con el almirante Carrero Blanco, que era muy amigo de los que llamaban, por ejemplo, lo que llamaban los Lópezes. Los Lópezes eran gente procedente del Opus Dei, que eran gente, digamos, que llamaban, era el espíritu realmente de los tecnócratas, gente, digamos, con una formación académica muy potente, y le dice a Franco, lo primero que necesitamos es, uno, generar inversión en el país, y para generar inversión tenemos que traer divisas. ¿Y cómo traemos divisas? La única fuente solvente en España es, con todo lo que tenemos de coste y el turismo, el potencial turístico que tenemos tenemos que traer extranjeros aquí a punta pala, y para traer extranjeros tenemos que ofrecerles lugares turísticos de calidad. Es decir, tenemos que hacer un plan, igual que hicieron los planes, el famoso desarrollismo, los planes quinquenales para hacer los embalses, los embalses, los pantanos y todo esto, pues todo ese dinero tenía que salir de algún lado. ¿Y de dónde se salía? Pues salía de lo que se le llamó la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional del año 62, que, digo, sus grandes artífices fueron los que llamaban los tecnócratas, que fueron fundamentalmente los Lópezes, que eran gente, digo, muy en el ámbito del Opus Dei, muy en el ámbito académico, y Manuel Fraga, que fue ministro de Turismo, que siendo ministro de Turismo también fue otro de los que, vamos, fomentó fundamentalmente el conseguir lugares que viniesen extranjeros, porque hasta entonces, como había citado José Luis en alguno de sus también escritos, el turismo estaba casi planteado como un hecho, no sacrílego, pero digamos que era una cuestión, digamos, que iba incluso contra la moral, digamos, de aquel entonces. Los años 40 son años, digamos, de moral muy rígida, y en ese sentido, por ejemplo, pues ver señoras en bikini, por ejemplo, en la playa, era una cuestión, digamos, que chocaba mucho con los planteamientos del régimen. De hecho, los falangistas, que habían sido tradicionalmente los que ostentaban el poder en las carteras de, pues, fomento, ordenación del territorio, turismo, por el tema de que están muy vinculados a la vivienda, ¿vale?, pues se oponían radicalmente a toda esta historia.
Sin embargo, cuando empieza a haber ese giro en el gobierno, es cuando un poco, digamos, plantean el cambio, digamos, de contexto y un poco el cambio de modelo económico en el país, porque pasamos de una sociedad agraria muy empobrecida, ¿vale?, a una sociedad de servicios, una sociedad orientada a traer el turismo y a urbanizar la costa para conseguir, digamos, explotar los recursos existentes. Esto lleva, yo digo, esta ley del año 62, que se fragua a mitad de los años 50 con estas personas, ¿vale?, y del que, bueno, digo, su máximo exponente será Fraga como ministro de Turismo, va a hacer que se creen hasta 78 centros de interés turístico nacional y veremos que España pasará, como veis aquí en este gráfico, por ejemplo, pues tiene una renta baja, digamos, a nivel tal, pero que subió una fuerte caída después de la Guerra Civil, generará un crecimiento, digamos, en renta y un crecimiento de bonanza económica en el país bastante importante. Y además le permitirá a Franco hacer una campaña de marketing sin precedentes, porque una manera, digamos, de abrir, no políticamente, sino económicamente el país al extranjero, plantear la situación del régimen como una situación de estabilidad económica y, digamos, tal, y además dar a conocer, generar, digamos, situación de divisas, pues como decía este cartel, por ejemplo, el general Franco, fuente de estabilidad y tal, ofrece Tenerife, Costa Dorada, Canarias, tal, por ejemplo, estos anuncios que ponían en Alemania el propio régimen para, digamos, vender un poco los activos que tenía el país para poder, digamos, generar turismo extranjero. Y esta ley, como he dicho, tiene 78 centros aprobados, pues se dio en varios sitios, pero fundamentalmente se dio en Andalucía y en Murcia. De hecho, fueron de los sitios dentro de esta pedrea de inversiones, porque claro, para hacer esto había falta invertir y crear, digamos, núcleos turísticos donde no los había, porque realmente España no era un país con orientación turística, era un país, una sociedad agraria, una sociedad de posguerra, bastante empobrecida porque tenía pues la herencia de la guerra y también, digamos, no tenía culturalmente asociado el tema del turismo porque es verdad que era una cosa emergente en aquel entonces. Como os he dicho, el turismo de masas que conocemos ahora nace en los años 50 en España, pero en muchos más sitios, ¿de acuerdo? No era una cosa, digamos, que estaba sentada tampoco en Europa. Pues esto se empieza a desarrollar en varios sitios, en Murcia se aprueban varios de los sitios que, digo, estáis un poco cómo empiezan a cambiar, por ejemplo, en Benidorm, en la zona sobre todo de la costa andaluza, con Marbella, en Canarias, en la costa, digamos, de Balear también, cómo empieza a cambiar un poco la fachada marítima española, ¿vale? De hecho, estos son, digamos, los centros que se aprobaron, los principales, fueron 78, estos son, digamos, los principales. Había dos tipos, centros que eran, como veis aquí, por ejemplo, abajo, zonas que sí que tenían algo de turismo, pero que tenían un turismo muy débil, ¿vale? Y la idea era consolidarlo, pues por ejemplo Marbella. Marbella era una zona en la cual había un pueblo, que era un poco turístico, ¿vale? Pero digamos, evidentemente, se invierte, digamos, para que haya hasta 75.000 plazas, ¿de acuerdo? O sea que cambia de ser, digamos, un turismo residual a ser un turismo, digamos, pues empieza a ser un turismo de masas. Y dentro de los sitios, de las categorías que había sitios en los cuales no había nada y la idea era generar un polo turístico donde no había nada. Pues en zonas de Cádiz, en la Canela, por ejemplo, en Huelva, en Málaga, donde están ahora todas las urbanizaciones de estos grandes conocidas, pues todas estas también se crearon en aquella época. Y si os fijáis, La Manga realmente tuvo tuvo en realidad 4, veremos el total, pero tuvo 2 de los principales centros turísticos aprobados. Uno se aprobó en el año 69 en el BOE y el otro en el año 66, uno con 36.000 plazas y el otro con 21.000, que si sumáis hacen pues casi 58.000, sería el segundo centro turístico con más gente. Eso, si sumamos los otros dos, haría más incluso que el primero de Cádiz, y sobre todo que era, si os fijáis, uno de los más densamente poblados, porque en proporción de la cantidad de zonas que había de superficie y la población, pues en una zona, digamos, muy potente, ¿no? Es una zona, digamos, muy potente. Esto, ya digo, es una ley que se crea ex professo para crear centros turísticos, incluso, pues aquí, como explicaba un tema de la tesis, bordeando, haciendo un poco por una puerta de atrás, salvando un poco las restricciones urbanísticas que había en todos los sitios. La ley del suelo que había en aquel entonces, del año 56, pues un poco lo que hacen es obviarla y permitir, digamos, buscar una fórmula para crear de la noche a la mañana, pues como veis aquí, pues por ejemplo en Benidorm, que fue uno de ellos, pues donde no había nada, un gran desarrollo urbanístico a los pocos años y actualmente lo que tenemos. Es verdad que muchas de las consecuencias de esta ley, ahora lo veremos, son cuestionables, en el sentido de que generaron bonanza y también generaron unas taras asociadas al propio desarrollismo de la época. Pero bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que el contexto histórico de aquel entonces era una España empobrecida, aislada internacionalmente, ¿vale? Y que necesitaba divisas, más que nada, pues para poder, digamos, tener, digamos, algo que no generase una crisis social en el propio país, ¿vale? Algunos de estos casos, por ejemplo el caso que hay en la Albufera de Valencia, ¿vale?
se paralizaron, toda la zona, digamos, de la Albufera empezó a urbanizarse también como centro turístico y se paralizó también por una importante, digamos, pues oposición social, ¿vale? Pero otros casos, digamos, simplemente acabaron como venidor, ¿vale? El caso de La Manga está, pues ahora veremos, a mitad de camino entre uno y otro, por así decirlo. Eso sí, pues también hay que poner en valor también lo que se consiguió con esta ley, porque si nos fijamos, España era un país que era básicamente una sociedad de, pues básicamente agrícola, con una, digamos, importante nivel de pobreza en aquel entonces, y sin embargo la balanza de pagos disparó la cantidad de ingresos, ¿vale? Y evidentemente pues tuvo, digamos, un importante excedente que permitió al país, pues un poco ponerse, digamos, como está hoy en día, España es actualmente entre el segundo y el tercer país por turismo a nivel mundial, o sea, creó una industria turística de primer nivel y que hoy en día todavía se mantiene. O sea, actualmente España, con 80 millones de turistas extranjeros todos los años, es una potencia a nivel mundial, solo por detrás de Francia e incluso muchas veces por delante de Estados Unidos. O sea, que fue un cambio de modelo productivo, ¿vale? Que también ha tenido, pues como hemos visto en los últimos años, por ejemplo, problemas también de generación de burbujas inmobiliarias. Por ejemplo, también es verdad, por ejemplo, la última burbuja inmobiliaria que hubo, pues la mitad de, si estos son en rojo claro, la cantidad de viviendas que se hacían, pues la mitad de la cantidad de viviendas que se hacían, que son estas en rojo oscuro, eran viviendas asociadas al turismo de segunda residencia en la costa, ¿vale? Y bien, vamos a ir un poco ya centrando el tema en La Manga, ¿vale? Porque esto un poco era simplemente para contextualizar. La Manga, ¿qué es lo que era? ¿Cómo pilla La Manga toda esta historia? Es decir, en el año, digamos, 50 y pico, cuando empieza a plantearse el tema de centros turísticos, ¿cómo pilla La Manga? Pues La Manga era por lo que veis ahí en la foto. Era pues una postal, por ejemplo esta postal del año 52, una familia que iba alegremente a pasar el domingo ahí y era básicamente un cordón de arena donde, bueno, no había nada de nada, ¿vale? Había básicamente un pequeño asentamiento pesquero en Cabo de Palos y básicamente no había nada, un cordón de arena donde no había nada de nada. Sí que tenía una cierta, digamos, culturalmente una cierta raigambre histórica en el sentido de que había, pues por ejemplo, pues vela latina, había, digamos, asentamientos de balnearios, pero más en la zona continental del Mar Menor, no en la zona realmente de la Restinga de Arena, pero de una zona, digamos, que tiene una historia también interesante que otros ponentes, por García del Toro, alguno de estos me podrá contar, ¿vale? Incluso tiene, digamos, cuestiones a nivel patrimonial, histórico, artístico, pues muy interesante, ¿vale? O sea, moladeras, tiene, digamos, otros elementos que se podían poner en valor, pero a nivel turístico, evidentemente, era prácticamente una Restinga de Arena, una lengua de arena inexistente, ¿vale? Esta Restinga de Arena, pues claro, tenía un potencial, digamos, turístico, viendo un poco lo que veíamos aquí, ¿vale? Pues que son las famosas fotos que circulan muchas veces en estos correos o fotos de WhatsApp que se mandan, ¿vale? Tenía un potencial turístico bastante importante, ¿vale? Porque era una zona, digamos, que, aunque en algunas zonas tenía cierta, no era, digamos, era un ambiente ciertamente hostil, en el sentido de que era una zona, digamos, con un paraje muy natural, ¿vale? Una zona, digamos, pues como, digamos, una pequeña albufera en algunas zonas, sobre todo en la zona norte, pero era una zona, digamos, que tenía un cierto potencial que este hombre, que veis aquí, que todos conocéis, que es Tomás Maestre, supo ver en ese sentido. O sea, Tomás Maestre, cuando empieza toda esta historia, el cambio de gobierno en el franquismo, o sea, cuando hay el giros en el mundo del franquismo, a él le pilla, pues, casi, pues prácticamente recién terminado de la carrera de Derecho, ¿vale? Habiendo hecho un par de pinitos como experiencia como promotor inmobiliario, ¿de acuerdo? E incluso habiendo un poco metido cabeza en el régimen, haciendo, pues un poco, estando un poco, no llegó a tener ningún cargo de relevancia, pero simplemente había tenido, digamos, algún cargo técnico intermedio. Él, que no era propietario de La Manga, Tomás Maestre, es una cosa más que es importante aclarar, Tomás Maestre era sobrino de esta persona, que es Tomás Maestre Zapata, ¿vale?, que era propietario de la zona norte de La Manga, y Tomás Maestre Zapata, pues, como ha contado José Luis, enraizaba con los Maestre y con los Zapata, el famoso tío Lobo por un lado, que era, digamos, el personaje, bueno, que todos conocéis, que es una persona, digamos, con una historia muy curiosa, ¿vale? Y luego los Maestre, que habían sido, digamos, personas muy vinculadas siempre a los partidos conservadores, que habían tenido cargos políticos de relevancia, incluso alguno de ellos, ¿vale? Pero él realmente al final era el sobrino de este señor, un sobrino de una familia muy numerosa, ¿de acuerdo? Sin embargo, consiguió, es muy maravilloso, porque más él fue a decirle a su tío, yo quiero con todo esto montar un gran emporio turístico, con esto que va a sacar aquí el gobierno de Franco, de traer turistas y tal, y el tío le dijo algo así más o menos, que es un poco lo que conté de los papeles, hasta que no esté yo muerto, o antes yo muerto, no horadará ahí el turismo en esa arena de La Manga, o algo así. El tío también tuvo mala suerte porque tuvo un coma diabético o algo así, un par de negocios también que se lo hundieron en Madagascar o algo así, y quedó muy mal, y Tomás Maestre, que ya digo, como promotor inmobiliario no había tenido tampoco mucho éxito, pero se vio debe ser un abogado muy habilidoso, además que no haya conocido una persona con una verborrea y un saber, digamos, hablar, un saber estar muy, muy importante, ¿no? Una persona, digamos, que era sabía, digamos,
agasajar un auditorio perfectamente, pues consigue a toda la familia, básicamente, enredarla en un proyecto en el cual al final él acaba teniendo prácticamente toda la propiedad del suelo de la zona norte, ¿de acuerdo? Él y su primo, que es José Luis Rubén Maestre, pues también, digamos, acaban teniendo la propiedad de casi toda la zona norte. Él, Tomás Maestre, digamos, como abogado fue uno de los grandes litigadores a nivel individual de España. De hecho, llegó a ser uno de los abogados con más pleitos con todo el mundo, con costas, con particulares, con administraciones, con locales, de todo, ¿vale? Pero es verdad que realmente, como, digamos, abogado, consiguió hacerse poco a poco, sin tener, digamos, la propiedad con toda la zona norte, y, de hecho, incluso se planteó inicialmente empezar el proyecto de la Manga por la zona norte. El problema es que también debió haberle, digamos, problemáticas, y también consiguió por aquel entonces a la familia Celdrán, que era la propietaria, digamos, de la zona sur, al final comprarle las tierras también, digamos, con muchos procesos que fueron luego muy criticados. Acabó en los tribunales con muchos de ellos, pero consiguió ganarlos a todos, ¿vale? Y en ese sentido empezó ya, teniendo la propiedad de las tierras, justo en el primer momento en el que empezaban ya a aprobarse los primeros proyectos de esa ley de centros turísticos nacional, ¿vale? Aquí vemos un poco los periódicos de la época, consiguió, pues ya digo, una persona, digamos, que era, como decía, no se suele decir, un encantador de serpiente, ¿no? Digamos, se conseguía venderle una moto o un iglú, un esquimal, ¿no? Pues él consiguió, digamos, al final acceder al propio ministro de Turismo, Fraga, ¿vale? Con el Fray Iribarne, y hacerle ver las bondades del clima de la Manga, de la zona de la Manga y el potencial turístico que tenía la Manga, de manera que el propio Fraga Iribarne vino a Murcia, ¿vale?, a ver un poco todo el proyecto y quedó encantado. O sea, él quedó realmente muy entusiasmado con, pues de hecho, como recogían las crónicas de aquella época, pues las potencialidades que tenía el proyecto de la Manga. Y, de hecho, regó con una cantidad importante de millones. Aquí vemos que estos fueron los tres proyectos, los tres centros de interés turístico nacional. Realmente los importantes fueron los dos primeros, que es básicamente la zona sur, que se publicó en el BOE en el año 66. Fijaos, con 88 hectáreas, 17.000 plazas y 2.200 millones de pesetas de la época para poder urbanizar la zona sur. Y la zona norte, que se publicó en el año 68, con 280 hectáreas más, porque era más larga, ¿vale? Un poco, digamos, la proporción de Cartagena y San Javier, 37.000 plazas y casi 9.000 millones de pesetas de la época, ¿vale?, de dinero del Estado para que Tomás Maestre pudiese llevar a cabo su proyecto, lo cual es verdad que es una subvención bastante importante, ¿de acuerdo? De hecho, esto, luego hay dos pequeñas más en la zona de Playa Honda y en la zona de Dos Mares, ¿vale? Pero bueno, son económicamente, digamos, bastante insignificantes respecto a las otras. Esto permitió a Tomás Maestre empezar todos esos trabajos, ¿vale?, que le llevaron a empezar a urbanizar la Manga desde abajo, porque es un poco el proyecto que trazó, ¿vale? Y un poco le permitió ese sueño faraónico que él le había dicho 4 o 5 años a su tío, y su tío había dicho que nada de nada, ¿vale? Pues le permitió, digamos, llevarlo a cabo. Para llevar esto a cabo, Tomás Maestre, que era, pues yo digo, un abogado muy habilidoso, una persona, digamos, con un gran don de palabra, como promotor inmobiliario ya era un poco más, no tenía mucha experiencia, porque ya digo, este proyecto, que es un proyecto faraónico, no se ve posiblemente hecho ninguno en la región de Murcia y posiblemente en España ninguno de ese tamaño en toda España, pues él con 20 y pico, 30 y poco años, ¿vale?, empezó este proyecto y se apoyó, tuvo que buscar, digamos, claro, apoyo técnico para esto, porque evidentemente no tenía ninguna experiencia, ni más para un proyecto de estas características. Su apoyo fue Antonio Bonet, que era un arquitecto bastante famoso en aquella época, ¿vale?, un arquitecto, digamos, bastante conocido. Antonio Bonet era una persona que había sido depurada profesionalmente por el régimen, porque era de estos arquitectos catalanes que se habían asociado con la izquierda. Él realmente no era una persona muy ideologizada, realmente, cuando de hecho hubo muchos arquitectos de ese grupo que estaba, digamos, en Cataluña, que incluso batalló en la guerra civil, ¿vale? Él cuando vino a la guerra civil se fue a Francia y luego a Sudamérica, era una persona, digamos, con una mentalidad bastante empresarial, ¿vale? Él realmente en Francia estuvo trabajando en el taller de Le Corbusier, que era posiblemente el arquitecto del modernismo más conocido del mundo, y ahí se formó bastante a nivel, digamos, de lo que es la arquitectura de vanguardia. Y luego cuando se fue porque es verdad que tampoco simpatizaba con el régimen después de la guerra civil, pues cuando se fue a Sudamérica, pues lo que hizo fue empezar a trabajar en grandes proyectos de urbanismo, incluso también hizo, pues, el Plan General, por ejemplo, de Buenos Aires, o incluso, digamos, ahora veremos algunas actuaciones que le permitieron volver a España en los años 60
con un cierto marcharmo de gran estrella de la arquitectura, ¿no? Digamos, de persona, digamos, con un currículum importante. De hecho, él pues, había hecho casas importantes en Barcelona, como la Ricarda o el Canódromo. Es también autor de edificios conocidos, por ejemplo, el famoso edificio del Constitucional que aparece siempre en el telediario, con las ventanitas esas, pues ese redondo es obra de Antonio Bonet, ¿vale? O sea, es un arquitecto de cierta conocido, pero Maestre tuvo mucho ojo y lo cogió. ¿Por qué? Porque él había tenido experiencia haciendo la urbanización de Punta Ballena, en Uruguay, que era pues, también un macroproyecto como el de La Manga, en una zona natural de gran valor. Hizo un gran macroproyecto parecido y lo hizo, digamos, manteniendo un poco mucho la sensibilidad con lo que en el entorno que había, ¿vale? En un gran proyecto pues, muy largo también, con mucha extensión y pues, manteniendo también pues, una unidad que un poco también la idea, la precursora también que él utilizó para La Manga. Porque la idea que planteó Bonet para La Manga básicamente fue un poco la que le enseñaron a Fraga cuando vino. Fue básicamente, pues como se ve en la maqueta y en este pequeño esbozo de este pequeño dibujo de Bonet, era crear pequeños núcleos de concentración, de edificación, ¿vale? Cada 1,5 o 2 kilómetros y luego simplemente generar espacios, digamos, más diáfanos o con chalés, digamos, residenciales, pero de una altura, ¿vale? Que donde hubiese, digamos, un turismo de mucha calidad, es decir, crear, digamos, pequeños polos cada 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, como veis aquí, con edificios altos, ¿vale? Y entre medias, pues poner, digamos, bastante zona verde, poner, digamos, edificios de, pues, ya digo, 1 o 2 alturas, en plan, digamos, grandes viviendas unifamiliares para esa gente rica extranjera que va a venir aquí a gastarse sus divisas aquí en España, ¿no? Pues un poco ese planteamiento. De hecho, un planteamiento, pues, que un poco en la línea que planteaba la Ley de Centros de Zonas Turísticas Nacional, es decir, turismo de alta calidad, infraestructuras de alta calidad, para eso le venden muchos millones a Tomás Maestre, ¿vale? Incluso eran edificios, fijaos, edificios de 20, 25 alturas, que en La Manga los tuvo al principio, teníamos varias de las torres, contextualicemos un poco, en Murcia en aquella época, en los años 60, se hacían edificios de 5 o 6 alturas, no encontraríamos un edificio, digamos, de 10 o 15, porque la tecnología incluso constructiva no había llegado tampoco para tener ese tipo, digamos, de tal. Claro, encontrarnos en La Manga en aquella época edificios de más de 20 alturas, pues es realmente notable, ¿no? Por eso, digamos, un poco también recordar lo que fue La Manga en aquel entonces. Veremos incluso La Manga ha sido un poco un hecho histórico en la región de Murcia, que muchas veces no se pone suficientemente en valor, pero ha sido realmente un hito histórico a muchos niveles. Ahora veremos, incluso a nivel arquitectónico, por ejemplo. Pues ya digo, este es el proyecto que le enseñaron a Tomás Maestre, le enseñó a Fraga. Fraga quedó fascinado, por eso regó todo el proyecto con 11.000 millones de pesetas de la época, que sí. Seguramente si lo actualizásemos, ahora serían pues un montón de millones, más de 11.000 millones, imaginaos más de 11.000 millones de euros posiblemente, ¿vale? Y este proyecto tenía muchos de los grandes atractivos que algunos se llevaron a cabo, otros no. Muchos de ellos, es verdad, se pueden todavía reconocer un poco en la trama de La Manga, la mayor parte de ellos, verdad, pues por todo lo que vino después, se perdieron. Algunos de ellos muy graciosos, como veis aquí, por ejemplo, como los famosos martillitos que se ponían como pantalones en la zona del Mar Menor, ¿vale? Al lado del Mar Menor se planteaba con otros elementos con edificación, o sea que no eran balnearios como los que tienen en la ribera, sino que eran, digamos, elementos con cierta edificación, con esa forma de martillo, para poder tener, digamos, como si fuesen viviendas, como las que hay en Dubái ahora, ¿no? O sea, a pie de playa, ¿no? Como pequeñas islotillos flotantes, ¿vale? Pues es lo que se planteaba. De hecho, La Manga tuvo mucha serie de cosas que no llegaron a plantearse, que eran ocurrencias muy graciosas también y muy, muy interesantes. Estos núcleos que veis aquí, ya digo, eran varios edificios, pues la maqueta está simplificada, con varias formas, ¿vale? Que cada cierto tiempo se repetían y tenían, pues, desde zona residencial, casinos, hoteles, eran, digamos, concentraciones de este tipo, ¿vale? Que tienen al final un martillito, no se ve muy bien, pero tienen al final un martillito, ¿vale? Con también edificación en el borde del martillito, pero ya a nivel residencial, solo de pequeños chalets. ¿Vale? Y la idea era cada cierto tiempo pues, ir repitiendo estas unidades y entre medias poner simplemente, pues esponjando un poco, por decirlo así, una trama urbana de baja densidad, pues vale, como si fuesen viviendas unifamiliares de gran lujo, ¿no? Un poco lo que hay a veces en Miami, por ejemplo, en Palm Beach. De hecho, el proyecto de La Manga ha dado muchas vueltas, ¿vale? Digo porque desde lo que se iba a plantear o lo que se pudo hacer al final, pues bueno, dio para hacer un montón de, que es un poco lo que se cuenta en la tesis, de manera más profunda, pues ya digo, por ejemplo, la famosa Veneciola, que siempre estuvo dando vueltas por varios sitios, un momento en el cual se planteaba en lo que es ahora el vivero, ¿vale? Lo que tenemos ahí a la entrada de La Manga, a la izquierda, ¿vale? Que de hecho se quedó atrancado. De hecho, inicialmente este vivero era un vivero en una zona de agua, donde desovaban los peces, y se aterró, ¿vale? Lo aterró Tomás Maestre pensando un poco luego hacer algo así. Se llevó este proyecto, luego tuvo problemas con costas y al final, digamos, se quedó atrancado. Lo consiguió llevar al final a cabo en la zona norte, pero de hecho al final la parte sur se le quedó, digamos, atrancada y no sé, pero inicialmente estaba planteado ahí.
Igual que, por ejemplo, en la zona de Monteblanco, un momento también en el cual tienen inicialmente la idea de plantear una gran zona verde con un campo de golf, ¿no? Que uniese un poco la zona sur y la zona norte, ¿no? O sea, una gran zona verde como si fuese, por lo que finalmente fue la zona de la Manga Club, por ejemplo, ¿no? Pues eso también lo tuvieron en su día planteado en la zona de Monteblanco, ¿vale? Pero bueno, lo que sí es, digamos, vamos, incontestable que en la Manga, en los años 60, 70, fue lo que llamo yo en el libro, en la tesis, los días de vino y rosas, en el sentido de que fue, vamos, la Marbella de España de aquel entonces. La Manga tuvo un potencial, tiene un potencial enorme y pudo, digamos, ponerse en valor todo ese potencial con grandes edificios, como veis aquí en las unas torres, ¿vale? Que eran un poco esos núcleos que se planteaban inicialmente, ¿de acuerdo? Con zonas comerciales muy potentes, con casas, digamos, como vemos, por ejemplo, esta es la casa, por ejemplo. Claro, esto lo lleva Fraga a Consejo de Ministros y muchos de los ministros dicen, oye, dame un cachito de parcela en esa zona porque yo quiero también. Lo vendía Fraga como era el paraíso en todos mares, que se vendía entonces, ¿vale? Esta casa fue, por ejemplo, la casa, la que conocemos ahora como Collados Beach, que era la casa de Agustín Cotorruelo, que era un ministro del franquismo, era el ministro de Industria de aquel entonces, ¿vale? Que hizo una casa allí, como algún jeque árabe, como varias gentes conocidas, o sea que realmente la Manga en aquel entonces tuvo un gran éxito comercial, turístico. Sí que desarrolló lo que inicialmente se planteaba, que era, digamos, ese desarrollo de gran calidad con turistas de alto valor añadido. De hecho, arquitectónicamente, los grandes arquitectos de España querían venir a este plan que tenía urbanístico a hacer ahí sus creaciones, ¿vale? De hecho, en la Manga, los primeros espadas de aquella época, Corrales y Monezum, Carvajal, el propio Bonet, muchos de ellos, Fernando Garrido, muchos de ellos quisieron también dejar su huella con alguna creación en la Manga. De hecho, en la región de Murcia, a nivel de arquitectura, no tuvimos grandes arquitectos del nivel de la arquitectura moderna del siglo XX hasta la época de Cartagena de los años 90. Y sin embargo, en la Manga había grandes creaciones arquitectónicas de arquitectos de los primeros espadas de Madrid o Barcelona que venían aquí ¿por qué? Porque tenían clientes de mucho poderío económico y le decían, oye, hazme una casa en esta zona que tengo aquí una parcela estupendísima y quiero un casoplón que sea de la leche. De hecho, al igual que hay casos como estos, hay casos muy bonitos que ahora veremos, porque la Manga en aquel entonces empezó a desarrollar una estructura, incluso Tomás Maestre a nivel empresarial, empezó, como os contará José Luis seguramente posteriormente, un entramado económico muy potente, con constructoras, aseguradoras, promotoras, de todo tipo, ¿vale?, que se fueron constituyendo para crear, digamos, un entramado comercial que puso la Manga en lo que es las primeras portadas de muchos periódicos. De hecho, por ejemplo, pues aquí es una portada del Mundo Deportivo de Barcelona diciendo todos los primeros centros náuticos que había en la Manga. Esto es no sé si Le Parisien o Le Figaro, pero estos son, digamos, un anuncio que había en un periódico parisino, yo creo que era Le Parisien, sí, que decía 330 días de sol por año, 40 kilómetros de arena fina en playa privada, tal, y tenía ahí dibujos. Esto es lo que se vendía en Francia entonces, o sea, que era realmente lo que querían realmente los turistas extranjeros. Bueno, incluso había algún gatillazo que aquí ponía Solvencia, Eurobosa, eso ya algunos conoceréis que ahí hubo un problema, digamos, de fraude económico, pero que decir que estaba por aquel entonces en plena, digamos, burbuja de desarrollo de la Manga. De hecho, hubo una campaña comercial cinematográfica a todos los niveles de la Manga, que supongo que alguno habréis visto, que es muy ilustrativa, porque, por ejemplo, la película que veis abajo aquí son fotogramas de la película de Julio Iglesias. Julio Iglesias, como sabéis toda la historia, ¿no?, se hace conocido porque era portero del Real Madrid, no llegó, digamos, a debutar a gran nivel, pero fuera portero del Real Madrid, que se lesiona y se va al Festival de Benidorm, y con la canción La vida sigue igual, pues ahí lo revienta, ¿no? Pues lo que hacen, pues justo cuando iban a lanzar a Julio Iglesias al estrellato, pues le hacen una película con su historia autobiográfica, adornándola con que se va a recuperarse de su lesión y se va ahí a la Manga, un hotel de Entremares, y estaba ahí, pues hace toda la película entre duna y duna, cantando con la guitarra para ir para abajo. O sea que realmente es realmente icónico en el sentido de que la Manga era un sitio que se promocionaba, además promocionaba a grandes estrellas, ¿no? O incluso esta película que yo siempre la he visto muy autobiográfica, la Manga, y muy sentida, con cierta moraleja, que es la película En un lugar de la Manga, que no la haya visto yo se la recomiendo, ¿vale?, con todos aquellos artífices de la época de España en los años 60, con pues, José López Vázquez, Concha Velasco, Manolo Escobar, García Morales, toda esta gente, ¿no?, que un poco contaban, pues eso, el galán de la época, que era pues Manolo Escobar, ¿no?, pues tenía ahí la famosa canción de Mi carro me lo robaron, no sé si sabéis, es la canción es de la Manga. El carro era una finca de la Manga que tenía el galán de la película, que era Manolo Escobar, que pues
tenía la parcela y solo le faltaba a José Luis López Vázquez, que era el ávido constructor que quería urbanizar La Manga, le faltaba solo esa parcela para poder construir y querían conseguir como fuese la parcela de Manolo Escobar, que se llamaba El Carro. Claro, pues al final, ¿qué hacen? Lo enredan con las suecas por la noche, tal, y le consiguen que firme el abuelo y el tal, que firmen la finca para poder, digamos, urbanizar La Manga. Y por ahí la canción, mi carro me lo robaron la noche de romería. Pues eso es un poco, digamos, lo que es la historia. De hecho, un poco la moraleja en el sentido de que era una película contextualizada en la época del franquismo. Al final, la gracia, ¿cuál era la película? De que al final, pues evidentemente Manolo Escobar no se va con las suecas, se va con el Producto Nacional, se va con Concha Velasco, ¿vale? Y al final La Manga se urbaniza, porque ahí salía además en una escena que es un poco histriónica al final de la película, con José López Vázquez subido una retroexcavadora que iba a tirar el carro y tal, y al final, como se ve que una historia de que pensaban que había algo enterrado en la finca y tal, pues urbanizan toda La Manga y al final pero dejan la zona del carro como zona verde, ¿no? Un poco, digamos, es un poco la moraleja, digamos, de historia de urbanizamos pero con sentido, ¿no? Pues un poco, digamos, lo que se planteaba. O sea que La Manga realmente en aquel entonces era un icono nacional en ese sentido, o sea, turístico de primer nivel, o sea, turístico en el sentido de que venía turismo extranjero, sí que consiguió la finalidad para la cual se había conseguido. De hecho, Tomás Maestre, ya digo, desarrolló un negocio económico muy potente. Además, aledañamente a La Manga empezaron ya a desarrollarse otros negocios, por ejemplo, la famosa Manga Club, que fue el primer inicio de un desarrollo resort de cierta calidad, que además ha permanecido en el tiempo y ha funcionado en el tiempo, con sus vaivenes, pero ha funcionado en el tiempo. De hecho, ahí también Bonet también participó con creaciones arquitectónicas, pues de cierta, bastante notables, ¿vale? Y La Manga en ese sentido estaba en todo su auge, digamos, estaba en mitad de los años 60, 70, estaba obviamente en todo su auge. ¿Y de dónde viene entonces la situación actual? ¿Cuándo deriva el punto de inflexión que cambia un poco el sentido de La Manga? Porque estamos, ya digo, en una zona en la cual había pues, turismo de primera calidad, creaciones arquitectónicas de primera calidad, iconos, un plan de marketing muy bien diseñado por Tomás Maestre. Tomás Maestre en ese sentido fue un gran publicista también para La Manga. Pues el cambio, el giro, se produce en la época mitad de los 70, que es cuando, si sabéis, que se produce las dos crisis económicas, las dos crisis del petróleo, por el Yom Kippur, ¿no? la crisis que hubo en Oriente Medio, y hacen, pues si vemos aquí el precio del barril de Brent durante el siglo XX, bastante estable, hace que pegue un subidón tremendo, mitad de los 70, el barril de Brent, en la primera crisis del petróleo, en el año 73, y eso genera, en todos los países desarrollados, ¿vale?, pues una inestabilidad económica muy fuerte. De hecho, en España, por ejemplo, se ve que el IPC pues, sube mucho, la inflación sube mucho, el PIB se desploma en esa época, mitad de los 70, la deuda también, los tipos de interés en la deuda también aumentan mucho, y claro, eso le pilla a La Manga en pleno proceso de expansión, ¿no? Le pilla a Tomás Maestre con los 11.000 millones de desarrollo de La Manga por los planes de desarrollo que tenía de la ley de centros, ¿vale? Pero pilla en un contexto complicado en el sentido de que, claro, Tomás Maestre se había beneficiado mucho del desarrollo, digamos, de crear un gran negocio, un gran emporio. De hecho, fue uno de los hombres más ricos de España en aquella época. Había un gran emporio en el sentido de que tenía gran financiación pública y acompañaba un poco también la cultura del régimen, en el sentido de que el régimen quería potenciar mucho eso. También pilla incluso en la época ya se llega a ser lo que llaman el tardofranquismo, ¿no? Incluso los años que empieza ya a desaparecer el régimen, caen también los que llamaban los tecnócratas, ¿vale? Cuando muere el almirante Carlos Blanco en el atentado de ETA, pues la gente que estaba muy asociada a él, como eran los tecnócratas, también se van yendo del gobierno. Van perdiéndose entonces la financiación de la ley de centros, la ley de centros también va decayendo con la llegada a la democracia, pues a lo mejor no se plantea como una prioridad en el sentido de que estos planes franquistas, pues seguir dotándolos económicamente, y también incluso partimos un contexto, digamos, histórico veremos también de cierto vacío legal, ¿vale? Por el tema de la transición pues de la dictadura a la democracia. De hecho, el modelo inicial que tenía, esta es un poco una representación del modelo que tenía montado Tomás Maestre, él se financiaba con todas las subvenciones públicas que le daban, hacía un montón de obras de urbanización y todo lo desarrollaba, digamos, con sus empresas constructoras, otras con las que se aliaba, generaba una trama urbana en La Manga y iba vendiendo esas parcelas a promotores que desarrollaban ahí las viviendas y tal, lo que hubiese, y le generaba todo fuerte en ingresos de financiación. Y también él se reservaba, porque él sí controlaba todo el proceso a nivel global, con ese plan que él había hecho Bonet, ¿vale? Él sí controlaba, por decirlo, esa especie de plan general, ¿no? O plan parcial, digamos, un poco de ese plan urbanístico, que era, digamos, una cosa hecha ex profeso con la ley de centros turísticos, pero sí controlaba los activos estratégicos, es decir, los casinos, los puertos, los hoteles, eso sí lo mantenía para él controlando, porque era, digamos, lo que aportaba un valor
valor añadido a la manga, lo que aportaba un atractivo turístico, ¿de acuerdo? Eso sí lo controlaba él más o menos. Ya fuese directa o indirectamente, pues tendía a controlarlo. Lo que las parcelas, no, evidentemente, él no tampoco no tiene la capacidad para desarrollar inmobiliariamente todo el tejido urbano de la manga. Todas las parcelas pues las vendía ya luego a promotores, que a su vez las vendían a propietarios. A partir del año 73, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que se modifica en el modelo? Pues para empezar, ya digo, con la caída un poco de los tecnócratas, con la transición de la democracia del franquismo a la democracia, pues se pierde esa financiación pública que regaba todos los procesos de la ley de centros, ¿vale? Por tanto, estos ingresos que tenían públicos deja de tenerlos, y entonces también, ahora veremos cómo empieza a buscarlos en la financiación privada, y también el problema está que con lo que hemos visto, caída del incremento del IPC, caída del PIB y incremento, digamos, no puede ir a los bancos a financiarse tan fácilmente como antes, tiene mucha dificultad, uno, en vender esas viviendas, esas parcelas que antes vendía, ¿vale? Y tiene también, digamos, mucha dificultad en conseguir financiación para las obras de urbanización. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que como no tiene capacidad de financiarse, de un lado, esa financiación pública la va sustituyendo por financiación privada, en el sentido de que empieza a pagar a muchos de los constructores o promotores o gente que desarrollaba de manera puntual las zonas de la manga, les empieza a pagar con parcelas, ¿vale? Esto es una cosa que yo recuerdo que cuando yo conseguí hablar con Tomás Maestre en su época, porque me pilló ya bastante mayor, bueno, hablando una vez con él en su despacho de Goya, él tenía metros cúbicos, decía él, en su despacho de temas de la manga, y una cosa que le costaba mucho, digamos, reconocer, porque es verdad que es un tema, digamos, porque ahí fue donde perdió un poco el control del proceso que él tenía, ¿no? Pues empezó, digamos, a tener que financiar pues pagando directamente en parcelas, cosas que a lo mejor antes no vendía directamente, ¿vale? Y perdió un poco el control de ese modelo, porque también incluso dejó de controlar esos activos estratégicos, tipo los puertos, casi todos los fue perdido un poco también, los hoteles y también incluso pues los casinos, algunas cosas que él quería montar también, ¿vale? Por lo tanto, empieza a pagar, digamos, en especie a todo aquel que trabajaba en la banca. Fue uno, digamos, de cuando la cosa se empieza a desvirtuar y empieza a perder un poco el control de un proceso que más o menos él controlaba la columna vertebral y luego las ramificaciones, pues más o menos ya había un tejido de gente alrededor de él. Ahí es cuando empieza un poco a desvirtuarse ese modelo de la manga, porque además eso coincide con un contexto, digamos, histórico en España, que es la transición de lo que es el franquismo a la democracia, en el cual, por ejemplo, la Constitución, cuando se recién aprobó en el año 78, pues en teoría atribuye las competencias en urbanismo a las comunidades autónomas y en concreto a los ayuntamientos, ¿vale? Claro, y bueno, la competencia de las comunidades autónomas las atribuye implícitamente y la ejecución a los ayuntamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa que hasta entonces controlaba el Estado, ¿vale? Pues pilla, digamos, a varios ayuntamientos, como son San Javier y Cartagena, en aquella época, en los años 70, ¿vale? Pues claro, los pilla, digamos, que ven que es una fuente económica de ingresos muy importante y en ese sentido, claro, pues intentan, digamos, se junta un poco el hambre con las ganas de comer, se junta, vamos, un ayuntamiento que le ve que le pueden dar muchos ingresos económicos con el desarrollo de esto, ¿vale? Y se junta, digamos, una pequeña burguesía inmobiliaria creada al calor de Tomás Maestre, que tuvo que pagarles con parcelas a mucha gente, ¿de acuerdo?, que no tenía, digamos, en ese sentido, pues ninguna más que la posibilidad de comprar la manga, y en ese sentido, claro, la manga un poco empezó a desvirtuarse el modelo original, ¿no?, porque al final acaba pagando a mucha gente, y muchos de esos proyectos que él necesitaba financiación para poder seguir adelante, por ejemplo, los famosos hoteles donde está el Doble Mar o el Lago Mar que se iban a hacer, por ejemplo, pues uno se iba a acabar, pero el otro no se pudo acabar, por ejemplo, ¿vale?, aparte de muchos problemas que tuvo él con muchos de sus socios y tal, en la zona donde estaba el Tiro Pichón, si os acordáis, pues empiezan muchos proyectos a empezar a estancarse, ¿vale?, como por ejemplo también Puerto Mayor, este es el famoso proyecto de Puerto Mayor original, el original que planteaba Tomás Maestre, ¿vale? Este es Puerto Mayor, lo que ahora conocemos como Puerto Tomás Maestre, él lo planteaba como este puerto, digamos, para meter los barcos de gran calado, evitar que los barcos de gran calado tuviesen que atravesar el canal del Estacio, ¿no? Y incluso le planteaba incluso como una pista de aterrizaje de un avión, o sea, que planteaba incluso que pequeños aviones pudiesen llegar y a aterrizar en el puerto, o sea, digamos que era un turismo muy orientado a la alta calidad, ¿vale? Muchas veces también, ¿verdad?, cuando se critica estos temas a nivel medioambiental o tal así, hay que contextualizarlo. Estamos hablando de los años 60, 70. En los años 70 no había conciencia medioambiental, pero ni en La Manga, ni en ningún sitio de España, ni en ningún sitio de Europa. Es decir, incluso los primeros movimientos ecologistas en España nacen en los años 70 y en adelante, más adelante, realmente. O sea que realmente cuando se puede hacer esa crítica del desarrollismo, tenemos que contextualizar muchas veces que era gente que venía de estar pasando hambre en los años 40 y 50. Por lo tanto, muchas veces hay que contextualizar, digamos, que esto, claro, es una cuestión, digamos, lo que se ve entonces como el progreso, evidentemente, ¿vale?
Y muchas de estas cosas que eran, algunas de ellas ciertamente un poco fantasiosas por parte de Tomás Maestre, ya digo, muchas de las cosas, Tomás Maestre, tanto como Tomás Maestre como Bonet, se chocaron muchas veces con la realidad de la viabilidad técnica y económica de hacer cosas. Como el tema de los martillitos, por ejemplo, chocó frontalmente con la ley de costas, pero también chocó frontalmente con la posibilidad de, claro, pues como les ha pasado en Dubái. En Dubái muchas de las pequeñas, no sé si he visto unas promociones que hacían que eran como los continentes, con casitas así, chalés de estos de lujo como continentes. El problema de crear islas artificiales es que al final el mar tiene, digamos, sus tendencias y varias islas artificiales de Dubái se las han ido hundiendo durante los años. De hecho, algunas que se pararon por la crisis inmobiliaria, cuando quisieron retomarla, la isla artificial había desaparecido. Pues aquí Tomás también se encontró muchas veces con la inviabilidad técnica de crear a lo mejor un pantalón con una isla flotante, porque él planteó muchos proyectos como los floteles, también tenía muchos proyectos que eran un poco, si no ensoñaciones, pues digamos, un toque un poco naif a nivel, digamos, de la viabilidad técnica de desarrollarlos. Pero bueno, muchos de estos proyectos que él tenía de desarrollo y de creación de una manga de gran lujo y tal, pues empezaron, digamos, a tener problemas de financiación e incluso a tener problemas, digamos, de desarrollo técnico, porque también incluso las leyes, es verdad que se fueron endureciendo, empezó a haber una conciencia medioambiental, se fueron cada vez desarrollando más normativa técnica, evidentemente, pues él empezó a encontrar cada vez más dificultades a desarrollar muchos de sus proyectos. Y esto se juntó con lo que os decía, la voracidad inmobiliaria de muchos pequeños, claro, gente que había sido pequeños constructores o pequeños incluso fontaneros mismos, incluso de aquella época, que Tomás Maestre le había pagado con tierras, ¿vale?, para poder seguir haciendo las construcciones y todo, se encontraron que, hombre, tenían una parcela que pudiendo, para que venga a lo mejor un chalet, claro, es una cuestión también incluso a nivel ideológico de ¿qué es más justo? ¿Que tenga aquí una persona muy rica, un chalet precioso, tal, que me dé un gran valor añadido al turismo de La Manga? ¿O democratizar el acceso al turismo y tener ahí un montón de edificios con un montón de viviendas? Pues esa cuestión también se planteó, claro. Entonces, pues claro, fijaos, en aquel entonces que tenemos, digamos, muchas de estas, esto para que veáis es la Casa Rubio, era una casa de revista, estas son fotos de revistas de arquitectura, ¿vale? Fue sustituido, hoy en día está esto aquí, ¿vale? De hecho, esto se encontró porque esto le pilló además a todo el gobierno socialista de lleno, ¿vale? Porque claro, entre que vengan aquí unos señores ricos a tener unas casas preciosas y tal, y es un turismo que era lo que planteaba la ley de centros, y tener un montón de gente aquí metida, pues disfrutando las vacaciones, pues ¿con qué nos quedamos, no? O sea, realmente fue una cuestión. Esta es otra casa, por ejemplo, también que había en la zona de Monteblanco, que era la Casa Huarte, ¿vale?, que era una casa del constructor Huarte. Huarte era de la famosa empresa UHL, pues la H es de Huarte, fue uno de los grandes constructores de España en la época. Pues también se quiso hacer una casa ahí, tal. Al final, quien se quedó con la parcela se acabó, digamos, construyendo pues, más viviendas, que es un poco, digamos, de los problemas que tiene La Manga, que ha sido la masificación en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero claro, esta es la Manga original que planteaba Maestre, ¿de acuerdo? Una manga casi de revista en ese sentido, y con un tipo, digamos, de turismo muy concreto. Luego hubo también otra serie de cosas que son más achacables, espero que nadie sea el propietario de esta vivienda, porque esta vivienda era la Casa Catena, una casa de las que más me ha gustado, que es que los propietarios probablemente ya fueron modificando la manga a su gusto, y claro, pues claro, encontraron que una casa tan bonita como era esta, pues en la actualidad es esta, pues claro, hombre, si le pones ahí un enfoscado o un tal y le cambias la recinto, pues bueno, evidentemente no lucía más cuando estaba aislada en la mitad de la playa que como está ahora, pero bueno, o sea, hay que decir que la manga fue, digamos, transformando, ¿no?, su configuración, transformando su apariencia, ¿vale? Ya digo, se encontró con un fenómeno que fue una necesidad claro, de amortizar muchos de estos pequeños propietarios esa cantidad, digamos, de dinero, bueno, ese pago en especie que habían recibido por parte de Tomás Maestre. Se encontró en una época de cierto vacío legal, ya estamos hablando de mitad de los 70, principio de los 80, en el cual, ya digo, no había unas competencias claramente definidas a nivel urbanístico de cómo se ejecutaba y quién supervisaba, ¿vale? En aquel entonces, como los ayuntamientos lo que no iban a decir que no a unos ingresos, ¿vale? Y empezaron a ver, digamos, a venir los problemas, ¿vale? Cuando empieza aquí un pequeño, digamos, vaciado periodístico, pues por ejemplo empieza aquí, a finales de los 80 empiezan a ver, pues abandona La Manga un importante turoperador, aumentan los atascos en La Manga, gente de cartas de director quejándose de lo de La Manga, claro, gente que había conocido La Manga, porque claro, La Manga venía gente de un alto valor añadido, gente, digamos, de un alto poder adquisitivo. Si seguimos, por ejemplo, tenemos... Los promotores se oponen al desdoblamiento de La Manga. Ahí hubo una controversia muy grande, porque se juntaba, claro, aumenta el tráfico, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desdoblar desdoblar, digamos, la calzada implicaba perder superficie de aprovechamiento urbanístico, o sea, perder superficie para hacer parcelas para casas. Claro, los promotores que eran esa gente que tenía esas parcelas para poder desarrollar ahí viviendas, también pues ahí tenían había unos intereses cruzados que eran complicados de desarrollar, ¿no? O sea...
Luego viene, por ejemplo, el tema que salió también, famoso que hubo de la emancipación municipal de La Manga. De gente empezó a pedir, pues tengamos un ayuntamiento propio, que ahí hay muchos intereses detrás también en ese tema, ¿vale? Y bueno, también se juntó también el tema de, pues eso, de que los hosteleros vieron que los beneficios que empezaron a tener se empezaban a perder, porque además el problema que tuvo cada vez, digamos, sustitución por zonas más específicas es que empezaron a quitar dos tipos de turistas. Un turista extranjero, sobre todo de alto valor añadido. De hecho, en los años 60 y 70 casi toda la población que vive en La Manga era extranjera, ¿vale? Con un turismo, digamos, más local, digamos, más, digamos, de la comarca, que no tenía, digamos, el mismo perfil, mucho más estacional, ¿vale? No sentaba la estancia de La Manga, solo era en verano, ¿vale? Y que estaba muy orientado a la compra de la segunda residencia, ¿vale? No era un turismo hotelero, un turismo, digamos, de compra de segunda residencia, que hacía una inversión para toda su vida y que la aprovechaba, digamos, en verano, ¿vale? Claro, esto generó, digamos, pues, evidentemente una controversia importante, ¿vale? También, digamos, vino en ese contexto la aplicación de la ley de costas, que venía, digamos, un poco a generar una servidumbre, una obligación de dejar libre en el dominio marítimo terrestre, ¿vale?, una cierta zona de playa que hasta entonces, digamos, muchos propietarios de parcelas entendían que era un territorio, vamos a llamar patrimonializable, o sea, aprovechable urbanísticamente por el propietario privado, ¿vale? Claro, eso también generó, digamos, muchas duras críticas al modelo urbanístico de La Manga. Los empresarios, por su lado, se lamentaban de que empezaba a caer, ¿verdad? Se iban los turoperadores y empezaba a caer la ocupación hotelera. Luego, sin embargo, se creó un lobby famoso que se llamó La Manga, Club Costa Cálida, ¿vale? Que era, digamos, claro, los promotores se aliaron y vieron, digamos, porque esto pilló además de lleno a todo el gobierno socialista en aquella época. Y pilló un poco la controversia de el progreso o toda esta gente, digamos, que empieza a decirnos que hay que meter incluso, porque, por ejemplo, la ley de costa venía impuesta por Madrid, por Felipe González, por lo tanto, digamos, se pillaba, digamos, ahí una controversia. Los empresarios, digamos, hoteleros, los empresarios, digamos, inmobiliarios, se enfrentaron en una dura batalla por la aplicación de la ley de costa del año 68 con el gobierno de Carlos Collado, ¿vale?, que generó, digamos, una controversia muy fuerte en el sentido de que criticaban, digamos, que les estaban obligando a perder una serie, digamos, de derechos que tenían sin indemnizarles. De hecho, estuvieron en los tribunales. Acabó habiendo una sentencia del Tribunal Supremo, que de hecho dio la razón a los propietarios. O sea, lo que reconoció es que usted puede aplicar una ley, ¿de acuerdo?, porque se aprobaba por el Estado, como la ley de costas, pero lo que no puedes retirar unos derechos a unos propietarios sin indemnizarles, ¿de acuerdo? Es decir, que esos propietarios tenían consolidado un derecho que se había patrimonializado, decía la sentencia del Tribunal Supremo, ¿vale? De hecho, en esta guerra, ya digo, se enfrentó, pues, toda la comunidad autónoma. La comunidad autónoma empezó a decir un tema que sigue, una tara que sigue arrastrándose a día de hoy, es el tema de la segunda residencia frente a el desarrollo hotelero. Es decir, claro, la segunda residencia era muy beneficiosa económicamente para los promotores inmobiliarios de aquella época. ¿Por qué? Porque generaba un retorno económico a corto plazo muy rápido, ¿vale? Pero el problema es que empezaba a crear el famoso problema que tenemos ahora de la estacionalización, ¿no? Antes La Manga sí que tenía, digamos, una población más estable, pero claro, la segunda residencia solo tenía, digamos, ocupación en verano, ¿de acuerdo? Incluso la comunidad autónoma se enfrentó con eso al principio. Sin embargo, de hecho, llegó un punto en el cual la pelea con los propietarios fue tan grande que fue, digamos, el gobierno de entonces paró, o sea, las licencias humanísticas, ¿vale? Las paró todas, las suspendió todas, más de 2000 y algo licencias, ¿vale? Y hubo un enfrentamiento del gobierno y los propietarios y los promotores inmobiliarios de La Manga, ¿de acuerdo? Que al final, como he dicho, se saldó con una sentencia de los tribunales que favoreció a los propietarios y, de hecho, le costó el puesto al consejero de Obras Públicas de la época, que era José Salvador Fuentes Zorita, que dimitió, ¿vale? Y al final, pues claro, ahí ya entró, digamos, en una dinámica en la cual ya pues, se consolida. Al final, muchas veces, cuando se habla de si La Manga, el tema de desarrollo inmobiliario de los últimos 15 años, tal, es decir, el modelo urbanístico de La Manga está consolidado desde los años 80, ¿vale? De hecho, un problema que se empieza a deteriorar en los años 70 por el tema de la crisis del petróleo, ¿vale? Que es un poco cuando Tomás Mestre pierde un poco el control del proyecto, ¿vale? Por el tema financiero de contado, y la inercia, digamos, de La Manga se consolidó en los años 80, cuando hay, digamos, un enfrentamiento que no se dirigió seguramente bien por el gobierno de aquella época, porque posiblemente esas sentencias del Supremo, si lo hubiesen ganado, pueden haber, digamos, recauzado posiblemente el problema de otra manera. Al final, digamos, tuvieron que reconocer el aprovechamiento urbanístico de los propietarios y, de hecho, la solución que se adoptó, mi opinión, no fue técnicamente buena, porque lo que se hizo fue, si había que meter una servidumbre de 100 metros o 20 metros, la que fuese, ¿vale?, por el suelo, es decir, que no te permitía normalizar en cierta zona, ¿vale?, que lo que hicieron pues, fue transferir, para poder aplicar la ley de costas, que sí obligatorio de cumplimiento, para no tener, claro, que indemnizar, porque lo que no podía hacer el gobierno era indemnizar a los propietarios, porque eso hubiese sido una cantidad astronómica de dinero. Pues fue transferirle esa
aprovechamiento urbanístico a la zona interior de la parcela, ¿vale? De manera que la zona más cerca de la carretera, por así decirlo, tenía más edificabilidad, ¿vale? ¿Qué problema generó eso? Que al final, entonces, esa zona, al tener más concentrada la edificabilidad, pues genera un poco el efecto pantalla que vemos hoy, que es esa zona en la cual vemos, pues yendo por la carretera, que no vemos casi muchas veces en la zona de izquierda y derecha, vemos el mar, ¿vale? Porque se genera un poco, digamos, un apantallamiento, ¿no? Digamos, de la edificabilidad de la zona de la Manga. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvo esa solución que se dio, ¿vale? Porque al final, digamos, se concentró más edificabilidad en menos espacio, ¿de acuerdo? Incluso se fue perdiendo poco a poco, eso ya vino de los años anteriores, cuando los ayuntamientos tampoco estuvieron ahí muy diligentes en la supervisión de todo esto. Ese modelo que hemos visto de pequeños núcleos cada cierto tiempo, ¿vale? Estos pequeños núcleos cada cierto tiempo, se fue diluyendo y al final ya no encontramos, sí vemos los primeros en la primera zona, pero sí que ya se fue, digamos, homogeneizando, digamos, una trama de 5, 6, 7, 8 o 10 alturas, ¿vale? No los 20, 25 que había inicialmente, pero más homogénea y con ese efecto apantallamiento que fue un poco, digamos, también donde se perdió un poco el modelo que planteaba originariamente Bonet en el Mar Menor, ¿vale? Y para ya un poco, digamos, centrar ya lo que se hizo en el trabajo, ¿vale? Porque es un poco, digamos, la historia de la Manga. Simplemente voy a hacer un primer apunte, no va a ser muy técnico para que no se ponga tal. Es decir, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Pues básicamente, si os fijáis, el trabajo fue un trabajo de chino en el sentido de que la documentación que había de todos estos planos no eran planos así con el ordenador como hay ahora, era esto. Eran estos microfilms que veis aquí, estos eran los microfilms y esto eran los films, que esto se ve que se lo guarda, esto es toda la documentación que tenía el Estado cuando tenía las competencias, que alguien afortunadamente lo guardó todo, ¿vale? Está todo guardado, pero en este formato con una máquina que me costó horrores encontrar una que pudiese leer esto y luego digitalizarlo, evidentemente, había uno por suerte en la Universidad de Murcia, conseguir uno a uno digitalizándolo y aprovechando, digamos, lo que se llaman ahora las plataformas de los sistemas de infraestructura de datos espaciales, pues pude un poco evaluar cómo ha ido cambiando la Manga de antes, de los años 60, a ahora. De hecho, hay casos, por ejemplo, como veis, este es el vivero, famoso vivero que no había nada, había aquí agua, donde sobaban los mújoles, luego aquí hubo esta zona, digamos, que se aterró para poder hacer la famosa Veneciola, no se llegó a poder hacer y al final se ha quedado así, se quedó un vacío aquí en esta zona, ¿vale? Y lo que fue, pues a través de sistemas de datos espaciales de GIS, que son sistemas de cálculo de información geográfica, calculé un poco cómo iba evolucionando la trama urbana de la Manga, es decir, cuándo se había construido más y menos y dónde, ¿no? En los años 50, 60, 70, 80, 90 y 2000. Y lo que se hizo fue un poco hacer, para que es un poco esto, por no contaros el rollo de la tesis, así muy resumidamente en 2 líneas, lo que hizo fue hacer un poco lo que hacemos con las autopistas. En las autopistas, cuando hay que calcular si hay que construir una autopista o no, ¿vale? Lo que se hace es calcular cuánto cuesta la autopista, pues 100 millones. ¿Y qué retorno económico va a tener en los próximos 25 años para saber si es rentable o no? Pues cada año va a tener 2 millones de beneficios. Si uno multiplica los años que está la concesión de la autopista por lo que se retorna económicamente frente a lo que cuesta, se calcula más o menos si es rentable, por así decirlo, como modelo urbanístico o no, ¿vale? Un poco ver si, digamos, la inversión retornaba el dinero o no, ¿vale? Es un poco, digamos, un poco simplificadamente para no aburrir, qué es lo que sabía. Y un poco viendo lo que había pasado en la Manga, fijaos, en la Manga, en los años 60, el 15% era residencia hotelera frente al 85% que era residencial de segunda residencia o primera residencia, ¿vale? A partir de los años 80 ya solo era el 3%, es decir, poco a poco la segunda residencia fue canibalizando completamente a la oferta, digamos, conjunta de toda la Manga, ¿de acuerdo? De hecho, si os fijáis, esto es un poco de la distribución espacial, que lo que proponía originariamente Bonet, de los hoteles, el número de hoteles, ¿vale? Sé que es 1, 2, 3, 4, pues 5 más o menos era por aquí, ¿vale? Esto es la cantidad que llegó a hacerse, incluso se superaron las expectativas al principio, sin embargo, cuando estaban, porque la Manga fue urbanizándose linealmente, de abajo arriba, ¿vale? Aquí más o menos a esta altura aquí les pilla la crisis de los años 70. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que, por así decirlo, se cambia completamente el modelo y entonces empieza, digamos, a tener el problema que hemos señalado de Tomás Maestre. Y lo que iba a ser un modelo, digamos, con una cierta distribución hotelera homogénea, pues tiene una cierta concentración en esta zona, pero aquí prácticamente no tiene nada, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que pude un poco observar para calcular qué es lo que había pasado en la Manga. Haciendo un poco, digo, por ejemplo, esto en la zona sur de la Manga, ¿vale? Pues la zona de Cabo de Palo, la zona del lago de la Marchamalo, se un poco evaluó cómo había ido modificándose la intensidad constructiva de cada zona y se veía que la superficie ocupada, por ejemplo, en los años casi 90 ya estaba prácticamente colmatada la zona sur de la Manga, ¿vale? La zona de Cartagena. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en la zona sur, que estaba ya colmatada en los años 90, ¿por qué? Porque se había construido con una gran intensidad entre los años 70, 80 y principios de los 90, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa en la zona norte? En la zona norte, haciendo esa misma evaluación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues se ve que sufre un fenómeno parecido, pero
trasladado en el tiempo, ¿vale? Pues unos 10, 15 años más o menos, pero no llega a colmatarse la zona norte. ¿Por qué? Porque hay un cierto síntoma de agotamiento en el modelo, ¿vale? El propio, digamos, producto urbanístico inmobiliario se va agotando. ¿Por qué? Porque el problema que tiene La Manga es que esta gran intensidad que pasa en la zona sur y que luego también pasa de manera trasladada en el tiempo en la zona norte, ¿vale? El problema que genera, ¿cuál es? Pues que alcanza La Manga una población punta, pero el problema que tiene es que va decayendo el valor, por así decirlo, el gasto medio, que un poco lo se presenta aquí, por turista, es decir, el valor añadido que aportaba cada turista. Es decir, cuando empieza habiendo inicialmente un turismo de alto valor añadido, ¿vale? Ese alto valor añadido, ese turismo, digamos, generaba un gran valor para La Manga. El problema está que se va decayendo, incluso cuando empieza a cohabitar con ese turismo más residencial, más comarcal, más local, no son capaces de cohabitar y ese turismo local de segunda residencia acaba canibalizando este primer turismo y acaba generando un valor medio mucho menor. De hecho, La Manga empezó siendo un valor por encima muy de la media de España y actualmente está un poco por debajo dentro del gasto medio en España. Luego es lo que se llama un emplazamiento de turismo maduro, ¿vale? Y es un poco lo que genera, que es un poco lo que es un poco esta curva, el producto de la vida de La Manga como producto turístico, que está en una zona, digamos, llegó hasta una zona de más declive, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un valor, digamos, de gran crecimiento al principio, pues acaba teniendo un gran declive en la parte más del final. Esto es lo que he resumido como última transparencia en lo que ha sido un poco el ciclo de La Manga, que es uno de los problemas que ha tenido, y es que ha sido un ciclo en ese sentido que debe ser, digamos, virtuoso y un ciclo perjudicial, porque cualquier punto se puede encajar como principio del ciclo. Por ejemplo, si cogemos aquí, el momento en que Tomás Maestre empieza a ver que no tiene dinero para financiarse, empieza, digamos, a ver que le cuesta vender los solares porque está la crisis, porque está la gente no tiene el poder adquisitivo, porque está el Yom Kippur, porque está la crisis petróleo, por lo que sea, claro, esto lo obliga a bajar los precios del metro cuadrado de vivienda. ¿Qué es lo que le genera esto? Pues necesidad de vender para poder conseguir los mismos retornos económicos que financiasen el resto de inversiones de organización de La Manga, pues le obliga a vender más cantidad, a meter más cantidad de edificabilidad dentro de esa zona de La Manga. Eso genera una masificación. Esa masificación genera una pérdida de poder adquisitivo de los nuevos visitantes, un cambio de perfil, esa mutación que digo de los visitantes iniciales, que acaban siendo, digamos, más un visitante, digamos, locales, ¿vale? Se acaba perdiendo porque unos se comen a otros, se canibalizan a otros. Y eso genera una pérdida de valor de La Manga como destino turístico. Y eso se convierte entonces, a partir de los años 70, 80, en un ciclo perverso, que es un poco lo que deteriora el valor del activo de La Manga, ¿de acuerdo? Y La Manga, sin embargo, no perdamos por la perspectiva, no deja de ser un activo con un potencial turístico tremendo, o sea, porque lugares, emplazamientos en España con estas, digamos, condiciones no hay ninguno, o sea, es un emplazamiento único, por lo tanto, siempre que lo plantea en un sentido positivo, es decir, que La Manga tiene unas posibilidades, digamos, de mejora muy importantes, ¿de acuerdo? Tiene un potencial tremendo y en ese sentido, pues, mi apuesta, digamos, porque La Manga recupere parte de los activos que tenía originariamente, parte, digamos, de esos tal, y el planteamiento de La Manga tiene que ser el conseguir volver a generar un turismo desestacionalizado que genere una oferta turística suficientemente atractiva durante el resto del año para que el perfil de turista, como lo que antes había y que se fue perdiendo en gran medida, pues ahora pueda volver, ¿de acuerdo? Porque La Manga es verdad que ha sentado un modelo muy orientado a la segunda residencia, pero tiene poco que revertir ese proceso y ese proceso, digamos, tiene una gran capacidad de desarrollo, porque no perdamos un poco de contexto. Esto que ha pasado en La Manga ha pasado en muchos sitios de España. La Manga es un lugar paradigmático en ese sentido, pero eso pasa también en Valencia, pasa también en Andalucía, pasa también en Baleares. Es decir, ese problema que tenemos de la estacionalización pasa en Baleares. Quien vaya a Baleares en enero o febrero se encuentra una isla que está casi desierta y sin embargo uno va en verano en Baleares y es que no cabe un alfiler y encima hay unos precios altísimos, que eso incluso genera problemas como vemos aquí en La Manga, de dificultad para fijar un asentamiento poblacional, dificultad para que haya gente viviendo todo el año, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco, digamos, el problema que tiene a nivel global España y que La Manga, pero que La Manga teniendo el potencial y el atractivo turístico específico que tiene, debería aprovecharlo para poder un poco volver al modelo original. Bueno, pues no voy a seguir un poco alargándome, así que muchas gracias. Y si alguno quiere alguna cosa más. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a don Salvador? Está a tiempo. María José tiene el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita o algo? ¿Alguna consulta? ¿Nos he dejado? A ver, no, ahora. Hola, en primer lugar, darte las gracias por esta lección que nos has dado esta tarde. De luego ha sido muy interesante y me da muchísima pena lo que tenemos en este momento. Cuando tú hablabas de que cuando cambia la ley y se obliga a dejar un espacio, esa pantalla que tú hablas, esa pantalla
no solamente está en la carretera, sino que cuando te vas a los chalets de la primera fila, cuando se les da la oportunidad de recuperar lo que tienen que dejar de playa, se les deja que edifiquen en la parte posterior de la parcela. Bueno, pues edifican en la parte posterior de la parcela y en la parte anterior, es decir, que se meten dentro del agua. Nosotros estamos en el polígono Y y nos encontramos con 10 o 12 chalets que están edificados dentro del agua, Entonces a mí me parece es una barbaridad de tal calibre que no sé qué turismo de calidad se va a revertir La Manga mientras haya este tipo de disparates, ¿no? Aparte de que en este momento todavía se quiere seguir construyendo y eso para mí me parece que es una presión muy grande sobre un espacio ya tan aprovechado. Para mí creo que se debería dejar de construir y rehabilitar, porque la construcción se hizo tan mala, de tan mala calidad, que ahora mismo vemos barrios en La Manga que no tienen que ver con los barrios proletarios de otras ciudades. Entonces, lo que habría que cambiar es ese chip y decir, lo que hay que hacer es rehabilitar y no construir ya ni una casa más, ni una más. Es que no se debe, porque ha sido un atentado lo que se ha hecho con este espacio protegido. Tienen mucha razón que no había esa mentalidad ecológica. Yo no tendría ahora mismo un chalet en La Manga si me lo tuviera que hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque me hice la casa en una duna. Claro, eso han pasado casi 40 años. Hemos cambiado todo de mentalidad, pero tenemos que también cambiar el sistema. Y cuando se habla de que todavía queda por construir en La Manga, al final se están haciendo unos barrios que no tienen que ver, o sea, son como los barrios de las grandes ciudades, pero barrios proletarios de pena. Y yo soy la primera que defiende, cuando tengo amigos extranjeros que se escandalizan de cómo está La Manga edificada, y yo les digo, bueno, pensad la cantidad de gente que disfrutamos esto. Si esto fuera un sitio acotado solo para gente de alto poder adquisitivo, todas las personas que estamos disfrutando de esta maravilla, pues no podríamos. O sea, que vamos a cambiar los bloques por la cantidad de gente que estamos aquí disfrutando de esto. Pero bueno, en fin, no sé si me he ido por ahí, pero lo que quería era deciros que, bueno, que hay que parar este disparate y que hay que obligar a esa gente que se ha hecho una piscina dentro del Mar Menor, en un espacio que tenía que dejar y que no sé cómo se ha permitido eso. Aquí ha habido mucha corrupción en La Manga y eso no se ha mencionado. Mucha corrupción, porque si no, no es posible que nosotros cuando nos hacemos nuestra casa, nuestro ayuntamiento nos mira que tengamos 5 metros de aquí, 5 de allá, tanta altura, y no lo revisa, pero hasta el último milímetro. Y hemos visto alrededor de nuestra casa una cantidad de ilegalidades tremendas a lo largo de estos casi 40 años. Entonces entiendo que ha habido mucha gente que ha sido sobornada para poder hacer lo que ha querido. Y todo eso creo que se debería revisar también ahora, incluso aunque haya pasado un tiempo. Ya, claro, la legislación dirán que ya han pasado los años, que ya tienen derecho, etcétera. Pero bueno, ese era mi comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro, porque me ha gustado mucho tu exposición. Yo, Isabel, por matizar un par de cosillas, es importante también, digamos, lo que os digo, contextualizar las cosas, ¿vale? Sobre el tema, digamos, es decir, el tema de la rigurosidad urbanística y tal, hoy en día esa rigurosidad es impecable, es decir, tanto el Ayuntamiento como Cartagena como San Javier, pensado hoy en día, el problema que hubo fundamentalmente en La Manga, lo que os he dicho, o sea, un vacío legal. Digo, la transición de la democracia a la Constitución, en la cual no había ni las normas más fundamentales del Estado bien establecidas. Pues imaginaos el tema de la especificidad urbanística. De hecho, fijaos, sobre todo en la época que, más que irregularidad, más que ilegalidades o tal, o corrupción, hubo, digamos, gente que aprovechó un momento de vacío legal, sobre todo entre los 70 y 80. De hecho, la propia comunidad autónoma, cuando se dio cuenta un poco de lo que estaba pasando, intenta poner cartas en el asunto y se encuentra una gran existencia por la gente que había comprado legítimamente unos terrenos y dice, oye, yo quiero aprovechar lo que he comprado, ¿no? O lo que me ha pagado, digamos, en especie. O sea, y esa gente, digamos, lleva a los tribunales a la Comunidad Autónoma y la Comunidad Autónoma acaba perdiendo una sentencia en el Supremo. O sea, que realmente no fue una cuestión, digamos, jurídicamente menor. Y luego hay cuestiones que es un poco, ya digo, si alguno tiene interés en los temas, digamos, a nivel particular, ya digamos, de temas que, ya digo, la tesis es un tocho de 800 páginas, pero bueno, o sea, hay cuestiones así curiosas, interesantes, como el tema, por ejemplo,
pues por ejemplo, el tema de lo que dices que han edificado en el agua del propio Mar Menor. Es que muchas veces eso lo analizamos porque digo, eso hay que contextualizarlo muchas veces. Antes eso realmente no se ha podido hacer nunca. Casi edificar en el agua se podía, digamos, edificar muy próximo porque no había la ley de costas que entró en vigor en el 88, ¿de acuerdo? La anterior de año 69 no era tan rigurosa en ese sentido. Pero además hay que tener en cuenta que es que, eso lo publiqué en un artículo en la revista americana en el año 2014, parece que fue, y a mí aparece también la tesis en algún sitio. Uno de los problemas que ha tenido la manga, como antiguo cordón dunar, por ejemplo, ¿vale? Es que la manga, pues reinaban los vientos de levante, ¿vale? Y quien conozca un poco el tema de la dinámica sedimentaria, es decir, la dinámica sedimentaria es los vientos mueven la arena, ¿no? Y la arena va conformando formas, ¿no? Pues ¿qué es lo que le pasaba a las playas del Mar Menor? Las playas del Mar Menor, para que es un poco la idea, se nutren de arena porque vienen, digamos, sobre todo el desemboco de los ríos, van bajando, por ejemplo, en las costas van moviendo. ¿Qué es lo que pasa? En la zona del Mar Menor se nutrían, ¿vale?, la arena del Mar Menor de las playas del Mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasó? Que al generarse ese efecto pantalla, sobre todo digo, a partir de los años 70, 80, por ese modelo que cambió urbanísticamente, en vez de ser, digamos, esponjado y con zonas puntuales de alta edificabilidad, porque realmente es verdad que la edificabilidad que hay en la manga ahora no es muy distinta de la que planteaba Bonet. O sea, que realmente en ese sentido estaba distribuida de manera distinta, ¿vale? Estaba más concentrada en algunas zonas y mucho más esponjada cada cierto tiempo, pero no hay más viviendas de las que planteaba realmente, ¿vale? O sea, realmente no era por eso, se puede decir, era un modelo entonces masificado, no, era un modelo, digamos, distribuido de otra manera y con otro perfil sobre todo de turista, ¿de acuerdo? Que fue también otra de las grandes controversias que os he dicho. Pero ¿qué es lo que pasó? Que al generar ese efecto pantalla, esa, digamos, distribución homogenizada con un efecto pantalla que no se ve ni izquierda ni derecha, pues la arena que venía antes del mar Mediterráneo y que nutría las playas del Mar Menor dejó de nutrirlas y fue generando un proceso de retroceso en las playas del Mar Menor que a lo mejor viviendas que en su día estaban edificadas a 10 metros, por ejemplo, de la arena, se lo fue comiendo, que depende de los casos, ¿vale? Hay muchos casos que son variables, pero uno de los problemas que se ha observado, yo lo digo porque todo esto, lo digo porque me di cuenta cuando no se ve aquí en las fotos, creo yo, analizando, digamos, con sistemas GIS el perfil dunar de las playas, por ejemplo, veías que habían zonas que habían, fijaos, por ejemplo, encima de Marchamalo, la anchura que tenía, por ejemplo, Marchamalo antes y después, ¿vale?, fue retrotrayéndose, no porque Tomás Maestre metiese más agua en la arena, sino porque al generar ese efecto pantalla, ¿vale?, esas arenas que nutrían las playas del Mar Menor con el Mar Mediterráneo dejaron de nutrirla y, claro, entonces poco a poco fueron retrayéndose. O sea que es verdad que la configuración, ya hay que estudiarlo, digamos, con ordenador, porque visualmente muchas veces incluso es imperceptible, pero que ustedes, donde parece que no hay nada, hay 10 metros que se han perdido de anchura en la manga de la zona del Mar Menor, ¿vale?, por, digamos, el efecto que ha generado la edificación. Por eso yo también que son temas muchas veces muy complejos, ¿vale?, que ya digo, ¿no?, yo lo estudié, digamos, haciendo con un sistema GIS, digamos, con la cartografía digital que tiene la Comunidad Autónoma, que es muy buena, en ese sentido permite, digamos, hacer mediciones muy exactas, ¿vale?, y muchos de los fenómenos han sido fenómenos muy complejos que vienen derivados de errores del pasado, pero claro, pillaron una época que en los años 70-80 la concienciación no era la misma. De hecho, incluso, ya os digo, en la época de los socialistas tenía una controversia muy gorda con sus ayuntamientos, porque los ayuntamientos les dicen, vamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Hacemos un turismo para ricos, para cuatro en la manga o generamos un acceso democratizado a que todo el mundo pueda tener una vivienda de segunda residencia en la manga? Y incluso que era una controversia ideológicamente complicada de resolver, porque claro, al final la gente que tenía un terreno con unas propiedades edificatorias quería aprovecharlo y evidentemente tenía su derecho, y los tribunales se lo reconocieron así, y también incluso había el hecho de que, claro, entonces generamos un turismo para que vengan los extranjeros que dejan un rédito económico como planteaba anteriormente la ley, y los que estamos aquí, ¿qué pasa? No podemos ir de veraneo. Claro, era una cuestión, digamos, que planteaba controversia, o sea, que no es un blanco o un negro que muchas veces se plantea, sino que hay una escala de grises muy difícil, digamos, de ponderar en muchos casos, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces estos temas, pues la tesis para hacer 800 páginas o una enciclopedia pasa por fascículos, ¿de acuerdo? Porque tiene, digamos, una gran cantidad de pequeñas matices que cuando uno se estudia en profundidad ve que realmente tiene, digamos, muchas perspectivas a la hora de analizarlas, ¿vale? No me quiero enrollar. Me ha sorprendido la cantidad de dinero previsto en ese plan de inversiones de la promoción turística, y la pregunta es, ¿has investigado sobre el destino de esos fondos? O sea, ¿se destinaron a dotaciones de infraestructura? ¿Has investigado algo sobre el tema? Hombre, a ver, no cabe duda que Tomás Maestre ha invertido mucho en la manga. De hecho, Tomás Maestre llegó a ser el de los hombres más ricos de España entonces, pero también llegó a arruinarse más de una vez. O sea que realmente Tomás Maestre tuvo una de tumbos que, ya digo, de hecho,
fue incluso, yo lo comprobé, fue uno de los años en los que fue el primer litigador individual de España, es decir, porque litigaba con todo, con socios empresariales, con propietarios, con la administración local, porque es verdad que él creó un proyecto faraónico por encima de lo que él era capaz, de hecho, posiblemente de manejar, que es un poco, digamos, la escala humana no era capaz, digamos, de una persona, digamos, que empezó siendo un joven. Claro, él vivió toda la manga porque la cogió con 30 años, o sea que realmente le dio para todos los 50 años de desarrollo desarrollarlo por completo. Él posiblemente, 11.000 millones de pesetas de la época, posiblemente si se actualiza el IPC, seguramente será prácticamente pasar pesetas a euros. 11.000 millones de euros ahora sería una barbaridad de inversión. Él posiblemente se dejó el dinero y la vida ahí en la manga, porque pensar que la manga era una restinga, de hecho salen escritos que había muy graciosos de Tomás Maestre de fumigamos todo con lindán porque eso no había manera de eso era salvaje, y claro, es verdad, pues ya decimos, oye, pues estamos muy a gusto en la manga que no hay mosquitos, otros sitios enclaves de la costa pues tienen mosquitos y tal, y eso pues es verdad. Oye, que preferíamos a lo mejor tener un paraje más natural, pues no sé, también habrá que plantear si nos gusta tener mosquitos por la noche en la casa de la manga. Entonces también un poco, que por eso hay que ponerlo en perspectiva. Evidentemente, ya digo, Tomás Maestre dejó mucho dinero, se arruinó 2 o 3 veces, ya digo, incluso un momento en el cual a lo mejor no gestionó bien posiblemente alguna de las inversiones. Siempre es verdad que ha habido una cierta, digamos, duda sobre sí, porque lo que se concedían teóricamente eran subvenciones a casi interés cero, ¿vale? O sea, lo que se concedía no es que le regalase los 11.000 millones así por la gracia de Dios, ¿no? Era, digamos, un acuerdo ministerial en el cual un proyecto se autorizaba en base a una serie de condiciones y se otorgaba un préstamo blando, por decirlo de alguna manera, a un empresario privado que él, digamos, buscaba fomentar lo que planteaba la ley, que era un desarrollo turístico de calidad para generar divisas. O sea, que no es que se diese un dinero a una serie de personas. Aún así es verdad, por lo que se decía, que fueron varios prohombres del franquismo, por ejemplo, esto mismo que hizo Tomás Maestre en La Manga, lo hizo José Banús en Andalucía, ¿vale? Y creo Porto Banús, que digamos la zona de Marbella y tal, o sea, que la gente, digamos, vinculada al franquismo, pero que eran empresarios que al final arriesgaban su negocio, digamos, ellos, digamos, le dan un montón de dinero, hacían una gran inversión, le fue bien mientras la cosa fue bien, cuando la cosa se fue para abajo, se fueron ellos para abajo. Tomás Maestre yo creo que tuvo, en ese sentido, yo, por lo que he hablado con él, digamos, verdad que una persona que era capaz, le vendía hielo a los esquimales, o sea, que le cogía y a mí, verdad que tenía una capacidad, una oratoria que el hombre... Pero a mí, verdad que me convenció que él realmente, en el momento más duro, él siguió tirando para adelante. La manga pilla, pues yo digo, en el kilómetro 7-8, para que nos un poco la idea, con la mitad, pues los hoteles, digamos, gemelos a mitad, el puerto Tomás Maestre empezado, tal, con un montón de inversiones a mitad, él podría dicho, pues lo dejo y tal, o incluso me voy con lo que tengo guardado y me voy con lo que he conseguido. Y no, siguió tirando para adelante y él, su sueño era urbanizar toda La Manga, tener ese gran proyecto inmobiliario que él había creado, y él realmente es cuando comete el gran error de empezar a pagar a un montón de gente en especie y pierde un poco el control de todo el proceso, pero por querer seguir llevando el proyecto hasta el final, entiendo, o sea que realmente es un poco donde él comete el gran error y un poco lo que genera también la semilla del diablo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sitio de La Manga, en los años 70, cuando realmente empieza ya a desvirtuarse el proyecto original. Posiblemente, digo, yo no creo que Tomás Maestre realmente hiciese un gran negocio personal con La Manga. De hecho, acabó muy mal, toda su familia acabó muy mal, o sea que realmente no acabaron realmente contentos. De hecho, él prácticamente, como activo inmobiliario de La Manga, se quedó poco más de lo que es el puerto y poco más. Tuvo que venderlo al final todo porque realmente varios de los negocios acabaron yéndole mal. Pillaron, pues lo que pasa, 50 años, te da tiempo a pillarte ciclo alcista, ciclo bajista y un par de crisis, un par de burbujas por el camino, ¿no? O sea que al final, ya digo, él es el gran padre de La Manga y siempre lo será, digamos, en ese sentido, y se ha quedado realmente, digo, con muchos litigios judiciales pendientes de muchas cosas. O sea que la inversión estuvo lo que se planteaba. La inversión fue, digamos, rentable. Pues depende, digamos, de cuáles sean las variables con las que se evalúen. Socialmente, turísticamente, económicamente, yo creo que tampoco le fue una gran rentabilidad porque él tenía tenía todos los terrenos y acabó quedándose con un puerto y poco más. O sea, que en ese sentido, ya digo, contextualizando un poco, digo, con la retrospectiva de 50 años vista o 60 años vista para atrás, ya digo, yo creo que realmente él sí que realmente quiso llevar su objetivo hasta el final y ya digo, Tomás Maestre como persona, digamos, como empresario, en ese sentido, yo le veo bastante loable la actuación que tuvo. Otras cosas ya, digamos, puestas en perspectiva, evidentemente, pues Tomás Maestre tenía la percepción medioambiental en el año 2010 de la misma que tenía en los años 60, o sea, por lo tanto, por eso digo, muchas veces cuando le decían, pues yo hago Puerto Mayor y Puerto Mayor, eso no hay 4 gaviotas que me lo fastidien, pues evidentemente una persona que vemos que había transitado desde los años del inicio del franquismo de los tecnócratas hasta la época más avanzada de la democracia, por lo tanto, estamos ya pues una persona que tenía, digamos, una visión completa del asunto, evidentemente. Sí quiero puntualizar una cosa, y era, sin quitarle la valía a Tomás Maestre, que la tiene, evidentemente,
En este libro que el sábado presento, sí puedo acreditar con documentos una picaresca suya muy habitual en los proyectos, que era inflar los precios para recibir más dinero del gobierno. De hecho, la cornisa del Estacio la duplicó el presupuesto inicial para poder justificar más ingresos de subvenciones a bajo interés, como se dice. Y luego tengo documentado otra vez a través de un acta de la Sociedad Tiro Pichón, donde el arquitecto Rafael de la Joya le denuncia públicamente en el acta, tengo el acta, el original, donde dice que efectivamente le obligó, entre comillas, a inflar el precio. O sea, que picaresca también tuvo, ¿eh? Sí. No, vamos no fue un santo. Y cuando os he dicho, cuando digo que fue en unos momentos el mayor litigador de España, que hizo una gran cantidad de enemigos por el camino, por todos lados, o sea, que podéis imaginar, vamos. Salvador, antes que nada, felicitarte porque ha sido un sensacional resumen de las 800 páginas del estudio de tu tesis doctoral. Y te puedo decir que los que ya tenemos años, ha sido un recordatorio de todo lo que vivimos. Yo estaba desde el año 49 en Cabo de Palos y te puedo decir que todo lo que has contado lo hemos visto, como te decía al principio, cómo se plantaban los dientes de león en los márgenes de la carretera porque se la comía de un día para otro la arena por el viento. Y te voy a pedir un favor, si puedes poner la última diapositiva, la que pone fin. Porque quiero decir... Tiene una interrogación, ¿eh? Fin, sí. Interrogación. No. Quiero deciros que quizá yo me acuerde mejor que otros que han venido a posteriori. Ese es el Monte Blanco. Está a la mitad de la altura de la fotografía. Al fondo se ve Cabo de Palos y aquí a la derecha pues el Mar Menor. Sí. Yo os puedo decir que uno de los disparates mayores que se han cometido en La Manga era que todos deberíamos hacer una excursión al único sitio geográfico en donde se podía subir al Monte Blanco y podía dar 360 grados y ver toda la zona completa, La Manga entera, el Mar Menor entero, Cabo de Palos. Y entonces quiero llamar la atención de los que amamos esta tierra y de que si algún día pudiera ser, porque yo recuerdo que la subida era dificultosa y cuando había otro que descendía y lo subíamos en coche, pues no había nada. Y cuando se hizo la carretera se podía subir hasta arriba. Y entonces luego andabas 15 o 20 metros de repecho y te ponías en el mismo centro que había como 5 o 6 metros cuadrados en donde era perfectamente visible los 360 grados. Entonces, claro, ahora es imposible con tantas casas ahí que se hiciera una subida con 2 direcciones y una vuelta arriba. Pero quizás con las tecnologías modernas, un ascensor, un chimbarrajo que subiera una pequeña, sí, una pequeña torre en el centro que subiera, porque sería absolutamente fácil de pagar con las visitas, porque es el único lugar de toda La Manga que se ve una vista espectacular. Ahora ya no se vería esa vista porque se verán los edificios, pero único sitio en donde todo el mundo puede hacerse una idea de cómo es La Manga, os llamo la atención, es el punto central del Monte Blanco que está ahí. Fíjate que hay una foto de Bonet sentado en la sí, donde textualmente abajo dice el hombre, y aquí estoy solo yo en un lugar mágico. Eso es. Es una foto espectacular, porque es las dunas y él sentado en... Eso por eso digo, la importancia de contextualizar un poco la situación. Es decir, si La Manga fuese hoy esto que vemos en la foto, La Manga sería un parque natural y ninguno de los que estamos aquí tendríamos vivienda en La Manga. Luego no estaríamos hablando de esto y claro, o sea, pues yo también que evidentemente cuando se hizo La Manga se hizo con la concienciación medioambiental de los años 60, pero seguramente hoy estamos aquí un montón de gente con La Manga porque tenemos una vivienda en La Manga y podemos disfrutar de tener el paraíso que tiene La Manga, evidentemente, porque tenemos una vivienda ahí. Si no, pues si ninguno tendríamos ninguna vivienda en La Manga y vendríamos a visitarlo, pues como uno va a un parque natural, pues igual. O sea que al final, pues bueno, el país ha evolucionado y todo tiene su contextualización.